Muy buenos días. El Partido Socialista registra este lunes su remiendo a la ley del sí es sí vía proposición de ley sin que el tiempo de prórroga haya llegado a su fin. El límite era mañana a las 7 en punto para poder llegar a un acuerdo entre ambas partes del gobierno, pero desde las filas socialistas no ven que el consenso con Irene Montero pueda llegar. Las negociaciones mantenidas hasta ahora sobre esos posibles cambios se han centrado en cómo pueden castigar con mayor pena las agresiones sexuales en las que haya violencia e intimidación después de la acumulación de rebajas de condenas a agresores sexuales y violadores en virtud de esta norma. Irene Montero ha preferido dedicar el fin de semana a estar en mítines defendiendo su ley, con ese tono desafiante, asegurando que le da igual que le llamen soberbia e intentando confundir al marear la perdiz con el consentimiento, que ya lo contemplaba el Código Penal antes de que ella llegase incluso a la política. El Partido Socialista mantiene la vuelta a las penas anteriores a la entrada en vigor de la ley de Irene Montero cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima. Y este argumento jurídico, el de la violencia e intimidación, ha sido el principal muro entre ambas partes. Se recuperaría la horquilla de entre 1 y 5 años de prisión cuando sean agresiones sin penetración, un año más de la máxima que la norma actualmente en vigor, y de 6 a 12 cuando sí la haya. Pedro Sánchez da un golpe encima de la mesa porque no consiente que esta ley le pase factura a las puertas de las elecciones y provoca con ello la crisis interna más formidable de toda la legislatura. La coalición no se rompe a pesar del sectarismo ideológico e histérico de la ministra de Igualdad, pero es importante recordar que quien ejerce poder político debe asumir responsabilidades. Pero la prioridad no han sido las mujeres, ha sido la lectura política. Muchos asuntos de los que hablar este lunes. Estamos muy pendientes de ese inicio de la rueda de prensa de Vox, en el que todos los lunes analizan la actualidad política. También muy pendientes de Turquía después de ese terremoto de 7,8 que deja casi, más de 1000 fallecidos y miles de heridos, más de 5.000 según las últimas noticias que tenemos en estos momentos. Así que con toda la información que nos vaya llegando, se lo iremos contando a lo largo de la mañana de hoy. Saludamos a los invitados que nos acompañan. Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos días. ¿Qué tal? Bien, seguramente no habéis leído que el Papa Francisco ha estado en el Congo y en Sudán. Sí, hombre. ¿En cuántos sitios has leído? Te hemos leído a ti. A mí. ¿Y habéis leído en algún medio de comunicación que el Papa haya estado? En una Pues la única noticia. en televisión española en 24 horas. 24 horas, una pinceladita, pero... Una pinceladita, pues mira, pues ya os habéis enterado. Sí, sí. Los que estabais leyendo el Telegram nuestro y los que estabais viendo el 24 de televisión española ya podéis saber que el Papa ha estado en Sudán y en el Congo, dos países que pasan por problemáticas verdaderamente duras y difíciles y angustiosas, pero eso no ha querido ser objeto de noticia en ninguna parte estos 3 últimos días. Por lo menos aquí que lo sepáis que he estado, por si os interesa. Por eso hay que seguir tu Telegram. Sí, esa es una de las razones. ¿Qué más cosas nos estabas contando ahora mismo? No, habéis visto, tenéis que ver un vídeo de Bill Maher sobre el tema woke en Estados Unidos, que es buenísimo. Y bueno, y luego el desenlace del globo, que ha sido también muy divertido, y sobre todo ver el espectáculo de cómo el poderosísimo ejército norteamericano ha logrado derribar un globo chino. Ha sido muy interesante. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Y la Armada, decía en todas las televisiones, la Armada a recoger los restos. Y se ve una fragatilla de 2 al cuarto, que eso sí, eso es la Armada Americana, tenemos un problema. A ver, no, eso no es la Armada Americana, pues estás seguro. Por eso, pero como decían todas las televisiones, que bichos. La Armada Americana... Bueno, sí. A ver, hoy yo me he despertado, supongo que como todos, con la sorpresa de la Sánchez a la de hoy. ¿Te refieres a la Navy? A la Navy, sí. A ver, la pregunta hasta ahora, para mí en el tema de la ley del sí o sí, era cuántos casos tenían o cuántos escarcelamientos daba para el ego de Irene Montero. Pero ahora la pregunta es otra. Ahora la pregunta es cuántos votos estaba dispuesto a perder Sánchez del entorno feminista. Y ya se ve que se ha agotado el cupo. Y entonces el cupo se agotó este fin de semana, supongo, y ha decidido tirarse a la piscina, además con una cosa que es bastante interesante, que es humillar a Podemos. Eso es. Bastante humillado. Y presentarse él como El Salvador. Porque como Podemos declaró
claramente que no se iba a ir del gobierno, le hicieran lo que le hicieran, por muchas líneas rojas, porque fuera un frío que pela, pues entonces ahora se trata de humillarle, con lo cual son votos que deja de perder y algún voto que va a ganar, porque ahora ya tenemos a un supermacho alfa nuevo, que se llama Pedro Sánchez. Después de Pablo Iglesias. Después que ya ha quedado un poco postergadito y no sé, macho debe ser, pero alfa menos. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. Buenos días. Bien, bien preocupado con lo de Turquía, por supuesto, y asqueado con lo del sí, siempre jugando a la política y de esta manera necia, ¿no? de jugar a la política y de no ocuparse de las cosas realmente importantes en este país, ¿no? Sí, asqueado de todo eso. Y de vuelta de Bruselas, de una semana en la que he estado apoyando y con ellos, con Liberum, que están defendiendo los derechos humanos de muchísimas personas que se las han visto violados durante la época de la pandemia, que están defendiendo a muchos, están ocupándose del tema de la sobremortalidad que viene ahora, que está viniendo y tratando de investigar. Y muchos eurodiputados pues, los han invitado allí y han podido expresar y mostrar las pruebas de lo que han ganado ante los tribunales españoles y mucho. Lo más asombroso, bonito yo diría, el único medio español sois vosotros, el único medio que se ha acercado en directo y ha mostrado lo que está pasando en el Parlamento Europeo, el único de España. Había italianos, franceses, alemanes, de todos los países para escuchar con 7 eurodiputados todas las salvajadas que se han hecho durante la pandemia. Y el único medio, Toro Televisión. ¿Y era Liberum? Liberum. Sí. Me tiene mucha gracia una cosa. Ayer por la noche me llegó un aviso de YouTube que me quitaban el último vídeo que subí, que era un trocito de aquí. Es que en YouTube no se puede hablar de coronavirus. Ya, pero donde Liberum explicaba sentencias. Con lo cual me han quitado las sentencias por desinformación médica. Claro. O sea, las sentencias jurídicas en España sobre, que Liberum consigue mucho mejor, son desinformación médica. Sabe mucho más de medicina Carolina Varias, ¿no? Muchísimo, para YouTube. Es muy importante saber de dónde... Utiliza muchísimo Odyssey manipula. y otras alternativas para poder tener sus medios, ¿no? Y mostrar. En el fondo se oculta todo y luego muy asqueado también en el Parlamento Europeo de ese PP-PSOE que funciona en coalición y que no se inmuta por temas como el de Algeciras. La mañana que yo estaba en Bruselas, Vox planteó una denuncia del tema de Algeciras. No se le ocurrió al Partido Popular sumarse a esto, ni al Partido Socialista Español, ni a nadie, y no salió, por supuesto. Entonces, para que veamos un poco cómo funciona en Europa, lo que dicen en Europa todos estos PP-PSOE y lo que dicen aquí en España. Y de Vox tenemos precisamente con nosotros al que será el candidato por Melilla, José Miguel Tasende. Muy buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Escuchando, bueno, ya la introducción de una serie de temas, ¿no? La ley del sí es sí. Yo me temo que los que están en la calle ya no vuelven a prisión, aunque ahora se cambie de nuevo la ley. Estos presos que se beneficiaron de esas ventajas y ahora están en la calle, esos ya no vuelven. Volverá a cambiar la ley, ellos seguirán en la calle y ahí se quedan. Se hablaba del globo también, parece que hay varios. Este no era el primero, los otros se ve que los han dejado irse, digo el globo de los Estados Unidos, lo han dejado irse por las buenas a los otros y este pues han decidido por fin tumbarlo. No sabemos si tiene que ver con otras estrategias globales o con guerras quizá como la de Ucrania, ¿no? En fin, no lo sé. Y en cuanto al asesinado de Algeciras que comenta nuestro compañero don Juan Antonio, hombre, es un mártir. Este señor ha muerto por odio a la fe católica, este señor es un mártir. Entonces, que dé vergüenza decirlo, es que es una humillación más, es decir, se le mata de esa manera y todavía da vergüenza decir que es un hombre asesinado por odio a la fe y que es un mártir. Por Dios, ¿no? Pero le da vergüenza y miedo a los parlamentarios europeos en general, de todos los partidos. Hay un miedo atroz. A esos, algunos de los cuales se venden a Marruecos, y entonces, como consecuencia de todo eso, luego en el Parlamento Europeo deciden que no se deben enviar misiones a Marruecos, a pesar de lo cual España sí envía una misión a Marruecos y tiene una reunión de alto nivel donde toda España es ofendida y humillada porque el rey no se presenta por allí. El rey, que no es una figura decorativa como aquí, sino el jefe real
de Marruecos, ¿no? Del gobierno y de todo el país, ¿no? El dueño. Luego hablaremos. El dueño, esa sería la palabra. Después hablaremos de muchos de estos asuntos que habéis sacado en vuestras primeras intervenciones. También tendremos que dedicar un rato a la cuestión de Melilla. Pero antes saludamos en nuestra mesa a Antonio Lence de Viena Capellanes. Muy buenos días. Buenos días, Alba, y bueno, y todos los partícipes en esta mesa. Bueno, antes de nada, enhorabuena, porque estáis de 150 aniversario, ¿no? Pues efectivamente, a pesar de conservarnos tan bien, sí, estamos cumpliendo 150 años, lo cumplimos el día D fue justamente el 30 de enero y la verdad es que vamos pues muy orgullosos, ¿no? Haber sobrevivido y haber sabido adaptarnos durante estos 150 años a una sociedad tan complicada y tan difícil, pues en muchos momentos como los que estamos viviendo ahora. Bueno, y nosotros también en Dando Caña estamos de celebración porque nos habéis traído varias cositas, entonces ya nos habéis alegrado la mañana porque siempre lo hemos dicho, pero aquí en Dando Caña por la mañana se come muy bien. Una empresa familiar, con los valores propios de la misma. Cuéntenos un poco. Pues efectivamente una empresa familiar que sigue en manos de la familia Arence, que a su vez la familia Arence se la compró a la familia Baroja. Cuando nos contaban en literatura que Pío Baroja había sido panadero, en realidad lo que había sido fue dueño de Viena Capellanes. No sabemos si se manchó la mano de harina alguna vez, pero vamos, sí que fue dueño y junto con su hermano Ricardo estuvieron turnándose en la dirección de la empresa durante unos años. Y bueno, y desde entonces, pues Viena es una empresa que ha vivido pues muchas cosas, ha vivido 2 guerras mundiales, ha vivido una guerra civil, ha vivido muchas crisis económicas, 2 pandemias, un montón de circunstancias en las que ha sabido adaptarse y ha sabido seguir luchando para salir adelante, precisamente, entre otras cosas, por ese carácter, esa condición de empresa familiar, ¿no? Porque somos mucho más resistentes, ¿no? O sea, que para nosotros son mucho más importantes nuestras personas que nuestros números muchas veces, ¿no? Y eso, evidentemente... ¿Nacisteis el año que se inventó la máquina de escribir? Nacimos un año muy complicado, fue un año, en 1873, fue un año muy de crisis en Estados Unidos potentísima. Y en España 3 presidentes del gobierno, o sea que fue un año políticamente muy revuelto, no sé si tanto como ahora, pero la verdad es que fue una ¿Pero época... quién crea Viena Capellanes y por qué? Pues lo crea un industrial que se llama don Matías Lacasa, asociado con un médico valenciano que se había ido a la Exposición Universal de París de 1867, creo que fue. Entonces allí pues encontró la fórmula del pan de Viena, que era un pan muy novedoso en aquellos momentos, y bueno, pues patentaron esa fórmula del pan de Viena y durante unos años tuvieron la patente en exclusiva de ese pan, lo fabricaron y la verdad es que fue un pan que tuvo mucho éxito. ¿El pan de molde, digamos? No, es un pan que, digamos, es lo que ahora es la pistola prácticamente, lo que pasa es que ha degenerado un poco, ¿no? Se llama pan de Viena o pan de lujo porque en aquel momento lo que había eran pues panes de los que están de moda ahora, muchos de ellos, ¿no? Pues el pan candial era el más habitual, panes de estos rústicos, ¿no? Panes mucho menos refinados, y este era un pan que era un artículo pues de lujo, también se llama pan de lujo, como os digo, en esa época, y un artículo pues que era casi un bollo, ¿no? Una masa un poco abriochada y bueno, pues tuvo mucho éxito y el lanzamiento Lo que fue... esta gente que es una panadería. Sí, efectivamente, No es una panadería, un pastelería. horno. No, eso luego fue la siguiente evolución, o sea que Viena empezó a cambiar poco ¿Y tiempo dónde la después. abren, Antonio? Pues estaba en la calle Misericordia, en un edificio que era el edificio donde se alojaban los capellanes del convento de las Descalzas, que eran también los capellanes del Palacio Real, y se llamaba el edificio de capellanes, y en los sótanos y en la planta baja de ese local, de ese edificio, pues tuvieron el primer local, la primera taona. Que se llamó Viena. Y se llamó Viena por el pan y Capellanes por el sitio. Entonces razones no obvias. tuvieron mucha imaginación, pero desde entonces pues se ha mantenido el nombre y nos sentimos muy orgullosos de... ¿Sabe? Cuando veamos, pues tenéis 25 locales. Sí. Cuando veamos Viena Capellanes, y ahora ya, a mí me encanta, por lo menos saber de dónde venía lo de Capellanes. Sí. Pues Viena Capellanes, la verdad es que además es un negocio que tenemos la suerte de que es muy querido por la gente en general. Somos muy conocidos en Madrid, que es nuestro hábitat natural, y es un negocio que es muy querido porque casi todo el mundo lo asocia a cosas buenas, ¿no? Pues mucha gente recuerda, Viena ha cambiado mucho, ¿no? Pero evidentemente mucha gente iba allí pues con sus padres o con sus abuelos. El chocolate. El chocolate, el suizo, el croissant, los sándwiches, un montón de cosas que bueno, que seguimos manteniendo algunas de ellas en nuestra gama, y en otras hemos evolucionado y hemos seguido avanzando, porque evidentemente eso es necesario en las empresas, ¿no? Que por cierto, no es por nada, pero es Wow.
Digo, para daros un poquito de hambre, pero ya en casa estáis, son las 12 y pico, pero vamos, lo que nos habéis traído aquí es Yo una lo he traído para que delicatessen. desayunarais, pero vamos, lo pones aquí de exposición, yo te lo agradezco muchísimo, son cosas muy bonitas, ¿no? Pero además Es están un muy regalo que ricas, nos ha ¿no? traído Antonio y digo, pues lo bajamos y lo enseñamos, porque son, además es que son preciosos. Y esto de las meras... Pues eso es un artículo que ¿Palmeras? sacamos en pandemia, que las meras, uno de los artículos más vendidos de pastelería nuestro son las palmeras. Y lo que pasa es que las palmeras pues tienen un tamaño que a la gente le da un poco de miedo enfrentarse a ellas, ahora con las dietas. Lo Y, voy a vamos, dejar aquí. y entonces si hemos acaso. buscado un producto que es más pequeñito y es la misma elaboración, con sus coberturas de chocolate estupendas. Y la verdad es que, que la sacamos en pandemia, porque en pandemia nosotros, como muchas veces me llamaste para contar aquí, hicimos muchas cosas en las que pusimos el corazón por ayudar a la gente. Y tuvimos un food truck en IFEMA, ayudando a los sanitarios, y hicimos un montón de Nos cosas. hicimos amigos en la pandemia. Efectivamente. Porque estaban Viena y nosotros, yo creo que éramos de los pocos, sí, de sí, los es verdad. pocos que estábamos ahí. Y bueno, pues pusimos nuestro corazón, y esto es un poco el símbolo de ese corazón de nuestra palmera, convertido en un snack dulce que se come muy fácil y que a la gente le gusta mucho, y que lo hemos mantenido después. Y además el nombre pues juega un poco con el producto y con la sencillez, ¿no? O sea, al final es una mera. ¿Y eso qué es? Eso que nos has traído ahí Eso de son unas colores. pastas Carré, que también es un producto que hemos sacado ahora hace poquito tiempo, que son una pasta sable, hablas bien. pero hechas con pulpas de fruta natural. ¿Ah, Y- sí? Sí, esto se elabora, o sea, la masa se añade la pulpa de fruta natural, menos la de chocolate, que se le añade cacao. Y la verdad es que nuestros productos son muy naturales. Mira qué cosa, macho. Se elaboran con materias primas de... Estéticamente ya Sí, ya sí, es estéticamente. Estamos Claro. perdidos. Vamos a publicidad enseguida. Vamos a publicidad. Porque esto... Y después verán que no queda nada. Y después ya no enseñamos Será un más. milagro. La verdad es que es una marca en Madrid muy valorada, Viena Capellanes, ¿no? Pues tenemos esa suerte, lo que os ¿Estáis decía. más sitios que Madrid o no? No, estamos en Madrid solamente. Madrid es nuestro hábitat. Nosotros dependemos mucho de la fabricación del producto, porque todo lo que elaboramos, todo lo que vendemos prácticamente lo elaboramos. El 95% de nuestra gama de productos la hacemos nosotros con nuestros medios propios, y eso evidentemente salir fuera te requiere, porque son productos muy perecederos. Aquí ya Claro, los veis, son productos claro. que en muchos casos se 24 elaboran y horas. se consumen en el día, ¿no? Claro. Y entonces el salir fuera te requeriría el tener instalaciones Una de logística producción, y y eso es complicado. Y la logística pues es un producto muy inmediato, con lo cual mandando sí que tenemos en los alrededores de Madrid, y hacemos casos de catering en provincias limítrofes y esas cosas, pero cosas puntuales. Pero realmente nuestro mercado está en Madrid, porque además es un mercado que es muy grande. Madrid tenemos la suerte de ser una gran ciudad en todos los aspectos, y tenemos muchas posibilidades. De hecho, lo que decías de nuestros establecimientos, hemos abierto 6 en estos tiempos de pandemia para luchar contra todo lo que hemos sufrido en el campo de las empresas, y bueno, y vamos comprobando precisamente con esas aperturas que hay muchos sitios en Madrid donde somos muy bien recibidos, porque somos conocidos, porque estamos en el mundo de la empresa, y también la gente se traslada, se mueve, trabaja en las empresas, y eso te da pues un conocimiento y una popularidad, y hacer bien las cosas pues tiene ese reconocimiento, pero hay que luchar. Nos has hablado antes de la quinta gama. ¿Qué rayos es la quinta gama? Pues la quinta gama es uno de los productos que hemos sacado en los últimos años, que es la cocina para calentar, consumir y calentar. Es el tupper de mamá, pero hecho por nosotros, no sé si con tanto cariño como el de mamá, pero desde luego con mucho cariño también, de forma artesanal y con Por ejemplo, materias primas. ¿qué hacéis en Pues quinta muchísimos gama? platos. Nosotros vamos rotando los menús, pero Es por para ejemplo... fastidiaros ya del todo. Sí, o sea, El plato más vendido de Quinta Gama son las lentejas, curiosamente, porque las lentejas es una cosa que muchas veces, con el tipo de vida que tenemos ahora, pues muchas veces la gente no cocina, a pesar de que ha crecido mucho la afición a la cocina con la popularidad que se ha dado con estos programas de Masterchef y ese tipo de cosas, pero la cocina, pues hay gente que no tiene tiempo de hacerla, y nuestras lentejas son, yo puedo decir, como las que hacía mi madre, o sea, y mi madre las hacía deliciosas, ¿no? Entonces, como la añoro de vez en cuando, me tomo unas lentejas. Ese es, por ejemplo, uno de los platos, pero luego tenemos muchísimas cosas, de entrantes, de pastas, de verduras, que también intentamos hacer platos que sean siempre equilibrados para ayudar a la gente a cuidarse, porque cada vez hay más obsesión con eso. También en el dulce pues hemos reducido los porcentajes de azúcar, pues precisamente para hacer productos que sean pues lo más equilibrados y los más sanos posibles.
Qué Pues, don maravilla, Antonio, qué muchísimas maravilla. gracias por estar Muchísimas aquí Ya con sabéis, si no nosotros. habéis pasado por ninguno de los locales de Viena Capellanes, hay que darse prisa. Que se vayan Y probar, corriendo. porque es que además estáis innovando constantemente. O sea, No dejamos de hacer cosas. Tenemos un departamento de investigación y desarrollo que siempre va sacando productos nuevos, adaptando otros de los antiguos. Ahora este año, por ejemplo, vamos a sacar muchos productos que son remakes de cosas de las que hacíamos antiguamente y los que triunfen se quedarán otra vez. O sea, porque vamos que al final todo se repite, pero ¿no? se Igual que puede- la historia se repite, sí. también los productos ¿Se puede repiten. seguir yendo a Viena Capellanes a tomar un chocolate con nata? Por supuesto que Y sí, un el suizo. mejor chocolate que lo hace nuestro maestro pastelero con una fórmula especial que, vamos, que se te caen las lágrimas cuando lo Oye, tomas vamos a dejarlo con un aquí porque puntito ya de no podemos canela más, ¿eh? estupendo. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Nos Olga. vamos en directo hasta la rueda de prensa de Vox en estos momentos. Jorge Buxadel, escuchamos. Ninguna de las cuestiones que realmente afectan a los intereses de los españoles se han tratado en esa cumbre. Control de la inmigración ilegal, seguridad, colaboración con la lucha contra el yihadismo que viene desde Marruecos, el cumplimiento de las normas internacionales de comercio para garantizar que no entren en nuestro territorio productos que no cumplen las condiciones, los acuerdos comerciales, acuerdos de pesca y la soberanía española sobre aguas territoriales nacionales. De todo esto, Sánchez, de todo lo que le importa a los españoles, por supuesto no se fue a hablar, se fue allí a repartir dinero. Tiene que dar explicaciones de esa absoluta sumisión al gobierno de Marruecos, que por otra parte hace lo que tiene que hacer, que es defender los intereses de su nación. Y pues quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Buenos días. Con respecto a la cumbre de Marruecos y al ninguneo del rey, cuando dice que Sánchez podría tener miedo a no se sabe qué, ¿podría concretar a qué cree Vox que tiene miedo el presidente y qué le pareció la ofrenda floral a Hassan II? En segundo lugar, sobre el tema de la propuesta que habría hecho Vox a Ramón Tamames para que se presentase como candidato a la moción, no sé si se ha avanzado en esas negociaciones, si es que hay negociaciones y si él ha aceptado o está dispuesto a aceptar y, por el otro lado, Vox dispuesto a aceptar que sea Ramón Tamames el candidato. Pues mire, en cuanto a la primera de las cuestiones, y no lo digo yo, lo ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores, que ha dicho que al parecer tuvo un hackeo de su móvil. Aquí me pueden hackear lo que quieran. Pueden oír todas mis llamadas, ver mis mensajes. Hombre, tampoco animo a los servicios de inteligencia, ni nacionales ni extranjeros, que lo hagan. Pero lo que digo aquí es lo que digo en el móvil, ¿no? Es que el propio Partido Socialista, en el Parlamento Europeo, ha votado a favor de una misión del Parlamento Europeo a España, que se va a celebrar en marzo, para tratar dos cuestiones: el hackeo de los móviles de Sánchez y de la ministra de Asuntos Exteriores y los supuestos hackeos a los separatistas golpistas. De esto tampoco han publicado nada los medios, no pasa nada, para eso estamos nosotros, para contarlo. El Partido Socialista acepta que diputados de todas las fuerzas políticas de distintos países vengan aquí a examinar el funcionamiento de nuestra policía en la persecución de los golpistas. Y de paso, como tienen que hacerse perdonar, pues dicen no, y además ampliamos el ámbito de la misión de investigación a los móviles de Sánchez y de la ministra de Defensa, perdón, he dicho Asuntos Exteriores, ministra de Defensa. En cuanto a la ofrenda floral, pues mire usted, a lo mejor lo que voy a decir les parece llamativo. Los jefes de Estado de los estados merecen el debido respeto. Todos. En cualquier caso, hay jefes de Estado más sátrapas y más sanguinarios que otros. Yo creo que cuando hace esa ofrenda floral, Sánchez no hace una ofrenda floral en nombre de todos los españoles, sino en nombre de su móvil. Y en cuanto a la segunda de las cuestiones, pues no puedo decirle más que algo que ustedes ya saben, y es que efectivamente Santiago Abascal se ha reunido, se ha visto en varias ocasiones con don Ramón
Tamames, que en el seno de esas conversaciones han coincidido en el análisis de que tenemos al peor gobierno de la historia de España y que han coincidido también en que existe un instrumento constitucional, que es la moción de censura prevista en el artículo 113 de la Constitución. Como ha señalado nuestro presidente, sería una irresponsabilidad por parte de un diputado que puede ejercer esa moción de censura no hacerlo ante una situación tan grave y que se seguirán viendo. A partir de ahí ya no. Hasta aquí puedo leer, como en el 1, 2, 3. Hola, buenos días. Perdone que insista, me gustaría saber concretamente. Acaban de escuchar a Jorge Buxadé, que no confirma de momento que Ramón Tamames sea el candidato para esa posible moción de censura. Asegura que Santiago Abascal sí se ha reunido en varias ocasiones con él, pero de momento Vox no confirma. Hablando de política, hoy nos encontramos en la prensa con diferentes encuestas que pronostican lo que podría pasar si a día de hoy se hubiese unas elecciones generales en nuestro país. Empezamos, si les parece, con la del diario El Mundo, que pronostica que el vencedor en esas supuestas urnas sería el Partido Popular con 133 escaños, le seguiría el Partido Socialista, que caería hasta los 94, Vox, que se mantendría en torno a los 50 diputados, cae Unidas Podemos, Más País con 3 y Ciudadanos se salvaría por los pelos con un asiento. Como ven en esta encuesta, Partido Popular y Vox sumarían para poder gobernar. Algo similar lo que pronostica el diario País, que también daría esa suma entre populares y los de Santiago Abascal. El PP con 121 escaños, el Partido Socialista, eso sí, con un poco más a diferencia de la del Mundo, con 106, Vox 46, Unidas Podemos 31. Además, este fin de semana también hemos visto al cocinero Tezanos en los diferentes medios de comunicación, en donde aseguraba claramente en una entrevista en el diario En La Vanguardia que Pedro Sánchez que recibía más apoyo de los votantes que el propio Partido Socialista. Mi teoría es que yo dudo mucho que influya, que puede influir muy poco. Lo que es curioso es que hay determinados sectores de actividad política, vamos a ver, todo lo que es el mundo ese de las derechas extremas, que tienen una estrategia muy definida de ir comprando casas de encuestación. El apoyo al presidente Sánchez es superior al apoyo al PSOE. O sea, eso es decir, que tiene un plus sobre el propio voto del PSOE, es decir, sobre las siglas. Eso lo tuvo Felipe González en su momento y tenía 2 o 3 puntos, y nos parecía muchísimo. Pero es que Pedro Sánchez puede tener hasta 6 o 7 puntos. Dice eso Tezanos, porque bueno. Además, es muy curioso esta entrevista porque dice que no hay que fiarse de las encuestas, que es mejor no verlas. Entonces, ¿para qué preside Quien su no hay que centro? fiarse es de él. Claro, eso también. Pero ¿para qué estás al frente de una institución que hace encuestas y dices que no hay que fiarse de los sondeos? No, pero sobre todo que vamos a ver, la valoración de Pedro Sánchez, pues la ves Pedro Sánchez en la calle cada vez que sale. No creo que haya que hacer muchas encuestas. Si él va a cualquier parte y prácticamente no puede caminar, solamente puede acotar un trozo de parque y montar una partida de petanca con gente del PSOE. Perdón, pregunta a nuestro compañero Miguel Gutiérrez en la rueda de prensa de Vox. Ha generado con esa liberación de violadores y también con la reducción de las penas. Y según el Partido Socialista, pues ya han presentado esta proposición que llevarán al Pleno previsiblemente la semana que viene. Usted ha dicho que la única forma de arreglarlo es que se vayan, ¿no? La dimisión del Gobierno, pero ¿qué van a votar ustedes? Porque lo que ha planteado el Partido Socialista, según dicen, es como que se suman las penas, ¿no? Que eso parece que ha sido lo más lesivo, pero hay otros grandes problemas, ¿no? Esta ley del sí es sí, que votarán ustedes, se abstendrán, votarán en contra. Y por otro lado, me gustaría preguntarle ya en clave electoral, publicó la consultora Llorente y Cuenca pues, un estudio de cómo están las cosas demoscópicamente. Y lo que venía a decir básicamente es que si se tienen que producir cambios en las diferentes comunidades autónomas, eso pasaba siempre por la suma del Partido Popular y Vox. Sin embargo, desde Génova, lo hemos visto con Castilla y León, pues parece que, tal vez pensando en las elecciones nacionales, no están muy contentos con esos pactos o prefieren llevarlo de tapadillo, ¿no? Entonces, lo que decían, por ejemplo, en Baleares, Rioja y Aragón, que ustedes tendrían que apoyar al Partido Popular o una coalición o algo por el estilo. ¿Van ustedes a exigir entrar en esos gobiernos? ¿Y cómo van a lidiar con el PP para que tal vez no tengan ese miedo a unirse con ustedes, ya que parece que están pensando también en clave nacional, no quieren mencionar nada con Vox, todo que tal vez, pues, si acaso, con el Partido Socialista? Muchas cuestiones. Yo lo que he dicho
fundamentalmente son dos ideas fundamentales. La primera me preocupa muchísimo y es, efectivamente, todo el dinero público que se está destinando directamente en medios de comunicación pública e indirectamente en los medios de comunicación privada para blanquear la figura de Sánchez. Para que lo de la ley del sí es sí parece ser que es solo obra de Unidas Podemos. Pero no, es que fue Sánchez, el presidente del Gobierno, que aprobó el proyecto de ley del Consejo de Ministros. Su Gobierno. Y basta ir a la hemeroteca y las declaraciones del señor Sánchez el mismo día que se aprobaba por el Gobierno aquel proyecto de ley. Entonces, no se puede escurrir el bulto, no puede escurrir el bulto. Y es muy grave en términos democráticos y de pluralidad política ver esta campaña de blanqueamiento de la persona del señor Sánchez. Segunda idea. Absolutamente convencidos estamos de que el Partido Socialista es incapaz de resolver esto. Ya usted me pregunta. Tercera cuestión. Vox, por supuesto, que Vox no va a impedir un debate para la aprobación de una norma que mejore la redacción. En cuanto al voto final, pues no me procede ni que lo diga yo aquí ni ahora, porque ni siquiera conocemos el texto y, por tanto, debe ser trabajado por el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados. En cuanto a la otra cuestión, pues debería irme a las generales de la ley y debo hacerlo. Vox va a entrar en los gobiernos de Aragón, de La Rioja, de Baleares, de Valencia. Pues habrá que ver el resultado del proceso electoral y, por tanto, de todo esto, estas cuestiones son propias del análisis post-elecciones. Dos reflexiones simplemente. Una. Cuando Vox está en el gobierno, se hacen cosas que no se hacían cuando Vox no estaba en los gobiernos. Y me remito a Castilla y León. Reducción de las subvenciones a los sindicatos, reducción del gasto político, ayudas a los sectores agrarios, ahora tenemos el programa de ayudas a la natalidad, defensa de la familia y de las mujeres embarazadas. Por tanto, Vox es un partido que tiene vocación de gobierno, que tiene vocación de hacer bien las cosas en interés de los españoles y que además está demostrando que es capaz de hacer lo que los gestores no son capaces de hacer. Segunda idea, pues ahora podría yo contarle, no debe hacerse estas cosas no deben hacerse, luego recibiré broncas de los comunicadores políticos. El tiempo que yo destiné para convencer a quien ahora es mi mujer, si ella hubiera dicho que no, pues no estaríamos casados y no tendríamos 4 hijos. ¿Qué ha dicho el Partido Popular en las últimas 3 semanas? Declaraciones de Margallo, de Núñez Feijóo, de Borja Semper. Yo no lo entiendo. Y yo creo que los electores no lo entienden, ni los electores del Partido Popular ni los electores del Partido Socialista. Porque hay que ya ser alguien que esté muy metido en política para entender, no, esto forma parte de una estrategia preelectoral, porque ahora se trata de distanciarse. ¿Distanciarse de quién? Pegaditos al terreno, pegaditos a las necesidades de los españoles. Eso es donde está Vox. Y los juegos electorales y aritméticos no tienen ningún sentido. Nosotros tenemos que trabajar para tener el mejor resultado en las elecciones, para conseguir los mayores apoyos de los españoles en la construcción de la alternativa. Y tenemos muy claro con quién podemos pactar y con quién jamás vamos a pactar, lo hemos dicho miles de veces. Igual, yo creo que esta expresión, entiendo que usted me haga esta pregunta, pero es una pregunta que debe hacerse en Génova. ¿Con quién quieren salir ellos? ¿Con quién quieren irse al cine? ¿A un paseo por el Retiro? No sé lo que hagan los novios hoy en día. Más preguntas. Acaban de escuchar Jorge Buxade respondiendo a nuestro compañero Miguel Gutiérrez, criticando al Partido Popular por estar siguiendo una estrategia política y no estar al tanto de las preocupaciones de los españoles. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, pero no sin antes contarles la última hora que nos llega desde Turquía, donde se confirman al menos más de 1.500 fallecidos por ese terremoto que ha sucedido esta misma madrugada de 7,8. Según los datos oficiales, hay 1.472 víctimas mortales, 912 de ellas confirmadas en Turquía
Turquía, 560 en Siria. Cifras que irán a más seguramente en las próximas horas, después de que más de 1.700 edificios tan solo en Turquía se hayan derribado por completo, y hasta ahora además las tareas de rescate se han visto, están siendo muy complicadas, porque hace apenas unos minutos se ha registrado también en Turquía un segundo terremoto de 7,7. Además, en Italia se ha activado la alerta de tsunami ante el temor de la posible llegada de grandes olas a las costas del país por esos potentes terremotos que se han producido al sureste de Turquía. Nos vamos a ir a esta breve pausa de publicidad, apenas 3 minutos y a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos. Les esperamos. Esta semana el Club de Amigos os informa de las actividades más próximas que tiene preparadas para vosotros. El miércoles 8 de febrero a las 7 de la tarde comienza el recorrido por los castillos españoles. La primera parada son los castillos de Valladolid y de León, con Mar Cristóbal. Hablará sobre su construcción, su estructura, su historia y el por qué y para qué se construyeron. El viernes 10 de febrero a las 10 de la mañana os espera el Teatro Real de Madrid para recorrer sus diferentes estancias, observar la estructura del edificio, la decoración de los espacios públicos, conocer el funcionamiento de un teatro de ópera y muchas curiosidades que en él se alojan. El lunes 13 de febrero a las 6:30 de la tarde estará de nuevo en el Club de Amigos Juan Zaragoza. Hablará de la glándula pineal y su importancia en nuestro cuerpo. El jueves 16 de febrero a las 7 de la tarde Blanca Lledó os hablará de la vivienda colectiva contemporánea, poniendo como ejemplo 3 edificios: Mirador, Celosía y Mare de Déu. Ese mismo día El Gato al Agua se va de gira y estará en Valencia. Podréis disfrutar de vuestro programa favorito en directo. Si quieres asistir, solo tenéis que llamar al teléfono del Club de Amigos o entrar en su página web. El lunes 20 de febrero a las 7 de la tarde comienza el ciclo de historia de José Javier Esparza. Hablará sobre la verdadera historia de la conquista de América, por qué Colón sabía o pensaba que iba a encontrar tierra, qué fue el mestizaje y de cómo se hizo realmente la conquista, obra de indios y españoles. Es muy fácil apuntarse a estas y otras muchas actividades a través de la web clubdeamigos.eltorotv.com, en el apartado Agenda, llamando al 91 616 2464 o escribiendo un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y hablábamos antes de la publicidad de las elecciones. Pues bien, este fin de semana todos los partidos políticos se han desplegado en diferentes mítines y actos, pero ha llamado bastante la atención el patinazo de los que serán candidatos del Partido Socialista en Madrid, porque por un lado está Reyes Maroto hablando de 25 distritos en Madrid cuando hay 21, y por el otro Juan Lobato criticando la gestión de la crisis de 2008, pero olvidándose de que quien gobernaba entonces era el propio Partido Socialista. Está anunciando que van a querer más distritos, ¿no? Ya, escucha. Probablemente. Frente al equipo A del Partido Popular para Madrid, el de Ayuso y Almeida, el mejor ticket electoral de España. Llega la fórmula de la triple M, Maroto, ministra y madre, quien después de tener que hacer un vídeo promocional donde otros explicaban quién era ella, porque ni la mitad de los españoles la conoce, la candidata a presidir la capital de España ya ha comenzado a vender ilusiones, como el abono transporte gratuito para los menores de 30 años. Y aunque asegura que el Partido Socialista madrileño ya ha visitado todos los distritos del sur de la villa, parece que no se conoce tan bien los 25 distritos de esta ciudad. Ah, no, que en verdad son 21 los distritos que tiene Madrid, como tampoco el secretario general del PSOE madrileño se ha acordado de quién gobernaba en 2008. Menos mal que en esta crisis ha gobernado el PSOE y nos ha dado tranquilidad, seguridad, no como en 2008, cuando tuvimos que pedir dinero a nuestros familiares. Pues el Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero. Normal que Pedro Sánchez considere a Madrid como la bombonera, ¿no?, del apocalipsis político, ¿no? En definitiva, el Partido Socialista en la capital se encuentra, pero que muy perdido también, en las elecciones a la dirección de la Alcaldía de Madrid del próximo 28 de mayo. Pues son los candidatos del PSOE en Madrid que no saben ni siquiera lo que hablan. Cada vez el teatro es más, es más del absurdo, ¿no? Un poco ionesco, ¿no? Todo esto es un marketing, es una forma de teatralizar para la televisión, de hacer una performance, ¿no? Entonces, es que eso para mí no tiene nada que ver con la política. La política es otra actividad diferente. Esto es otro rollo. Entonces, mientras sigan haciendo esto, yo creo que en general el ciudadano medio, que es reflexivo y que es una persona inteligente, cuando ve esto le entra un cierto rubor,
porque que hay unos cuantos que están viviendo de eso, aplaudiendo a otro que también está viviendo de eso, para que el que manda no deje de mandar, porque entonces ellos ya dejarían de vivir de eso. Dices, bueno, ¿y todo eso para qué sirve? Pues para que los demás se lo paguemos. Ya está. Entonces, estoy muy de acuerdo en eso que dices de la performance. Yo creo que se han vuelto realmente actores de un show en el que no creen, por supuesto, porque es un show que les han preparado y que les preparan. Para ellos lo más importante no es qué plan tengo para los españoles, lo importante es qué plan de campaña me ha preparado mi comunicador, ¿no? Y entonces están pendientes de las formas, los gestos, pero está hueco lo que hay detrás y eso lo percibe la gente enseguida. Es que el problema es que por eso se está desprestigiando la política en general, ¿no? Prometiendo además, perdón, absurdos, ¿no? El gratis total en los transportes para jóvenes. En Melilla hacen algo parecido. Están prometiendo transporte total en barco entre la península y Melilla. Pero ¿cómo va usted a prometer gratuidad total? Pues habrá familias y gente que no tenga absolutamente nada que hacer, que se dedica a tener un crucero gratis de ida y vuelta cada día. Esto no tiene sentido. Es que además qué fácil es prometer precio cero, demanda infinita. Exactamente, por eso. Entonces, precio cero, demanda infinita. Y además, ¿quién paga eso? Eso realmente lo paga el contribuyente. Es decir, eso tiene un precio. No es gratis para el que de manera infinita lo usa, pero no para el que lo paga, que desde luego de manera infinita no lo puede pagar. Y que tengamos que soportar estas cosas y que esto lo hagan al máximo nivel. Es decir, el presidente Sánchez estaba en este mitin arropando a toda esta gente, ¿no? Que no sabe ni lo que tiene entre manos, porque no sabe ni cuántos distritos hay en Madrid. Es vergonzoso. Hablemos de Melilla unos minutos, porque usted va a ser el candidato por Vox. Ya lo es, ¿no? Bueno, ya lo es, ¿no? Pero como todavía no estamos en campaña, no nos gusta a los periodistas hablar de candidatos. El día 12 en Murcia, ¿este domingo? Exactamente, tendremos el gran acto de presentación y allí estaremos todos los candidatos provinciales. Y nosotros lo estaremos contando en directo para todos aquellos que no puedan ir hasta Murcia. Sí, haremos programa especial desde aquí. Es. Además es en la Plaza de Toros de Murcia, con lo cual yo creo que a la televisión el toro pues es un sitio que le puede gustar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son sus propuestas para Melilla? Bien, si me permite, esperaremos al domingo para desvelar la totalidad de las propuestas. De todas maneras, dijo Buxadé, ahora mismo le escuchábamos, ¿no? Estar junto a las necesidades de los españoles. Realmente eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son las necesidades de los españoles de Melilla? De los ciudadanos que vivimos en Melilla. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es el rumbo que lleva nuestra ciudad? Vamos a estar en eso, en las cosas reales, no en prometer estas fantasías, ¿no? De gratuidad para todo, gratis total, no sé qué. No. Puedo decir, otros partidos están prometiendo construir islas artificiales en el mar para hacer allí un aeropuerto intercontinental. Un aeropuerto intercontinental para que venga gente de otros continentes. ¿Pero esto qué es? Tenemos un aeropuerto que tenemos que mejorarlo en sus sistemas de aproximación, en la longitud de su pista. Eso es lo fácil. Haga usted eso. Y después, si hay necesidad de más, daremos otro paso. Pero no. Nos prometen lo grande para que así no les exijamos lo fácil y lo inmediato. Están siempre así. Siempre. Veo que además es una estrategia que utilizan en toda España, porque en Madrid están igual, ¿no? Vox no hace eso. Vox va a la realidad y a hacer las cosas bien y a utilizar el dinero de todos los españoles para el beneficio de todos los españoles. Siempre lo explico. Hace poco se debatían los presupuestos, ya muy a final de año en Melilla, ¿no? Vamos a ver, lo primero que hay que decir de los presupuestos es que es el dinero de los melillenses, no el dinero que la ciudad autónoma de Melilla va a regalar. Eso es lo primero. Pero es que incluso los fondos que vienen de la Unión Europea, oiga, que los europeos somos nosotros también. No son fondos ajenos, todo eso no viene de Marte. Tenemos una responsabilidad enorme de gastar bien el dinero. Por ahí apuntan el programa de Vox. ¿Cómo está evolucionando sin necesidad de revelar detalles muy concretos. ¿Cómo en Melilla evoluciona la población?
Desde el punto de vista de las etnias, de las religiones, de la procedencia. Claro. Lo digo porque si ustedes tienen una buena información de eso, podrán proyectar qué va a ser Melilla dentro de 10 o 15 años. Pone usted el dedo en la llaga. En Melilla se está produciendo un cambio de población. En Melilla, las familias tradicionales, los jóvenes hijos de Melilla que terminan sus carreras ya no vuelven a su tierra. Se quedan en la península, se van a cualquier otro sitio. ¿Y quiénes están sustituyendo, desplazando a esta población? Pues personas que han pasado de Marruecos de manera generalmente ilegal, que están viviendo, residiendo en Melilla de manera ilegal. No sabemos cuántos miles de personas, en una ciudad de 83.000 habitantes, no sabemos cuántos miles de personas que no son españoles, que no tienen permiso de residencia, que son marroquíes, viven en Melilla. No lo sabemos realmente. Sabemos que son miles. Nadie quiere resolver este problema, nadie se quiere meter con este asunto. De manera que, don Julio, usted toca un tema básico y esencial para el futuro de Melilla, porque claro, si se produce este desplazamiento de la población, si resulta que a las personas que son hasta ahora el sustento de Melilla, porque la cultura de Melilla, el estilo de nuestra ciudad, pues es el de una ciudad española. Si todo esto lo vamos cambiando y transformándolo en una ciudad marroquí, en un barrio pobre de una ciudad de Marruecos que se llama Nador, que es la que está próxima a Melilla, pues al final estamos perdiendo la ciudad, la estamos perdiendo realmente. Esto hay que revertirlo. Hace falta un gobierno valiente. ¿Se puede revertir? Si no se pudiera revertir, nosotros no estaríamos aquí. Estamos para revertir esta situación. Claro que se puede. Hay que tener decisión, hay que tener valentía, sentido común, y claro que se hará. Yo creo que tenemos que hacerlo, porque además, estamos ya en un momento clave. Es decir, podemos perder ya el destino de Melilla. ¿Existen ya barrios allí en Melilla donde materialmente la policía no puede entrar? Sí, existen barrios donde la policía cuando entra es apedreada, pero no solo la policía, es que los bomberos, las ambulancias, es decir, se dan casos de estos, lamentablemente, con cierta frecuencia, donde de noche se queman los contenedores de basura, donde aparecen a la mañana siguiente coches quemados. Claro que hay barrios de este estilo, por supuesto. ¿Los niveles de agresiones sexuales, violaciones, etcétera, son altos? Bueno, no especialmente altos ese tipo de agresiones sexuales, pero desde luego las hay. Y en las ocasiones en que las hay siempre se enmascaran como actos pues, de tipo violento, genérico, sin querer señalar a ningún tipo concreto de culpables. ¿Hay alguna visión de perspectiva? ¿Cómo está la perspectiva económica futura de Melilla? ¿Qué proyección tiene? El futuro económico de Melilla es uno de los grandes debates hoy en día en la ciudad. El futuro de Melilla es complicado porque Melilla, hasta hace unos años, hasta el año 2018, en que Marruecos unilateralmente cerró la frontera, Melilla vivía en gran medida de las exportaciones que se hacían a Marruecos, exportaciones legales por vía aduanera, y muchas, demasiadas, exportaciones de tipo ilegal, es decir, contrabando, que provocaba aquellas imágenes famosas que circulaban por todo el mundo de porteadores, y hombres y mujeres, cargados con grandes fardos pasando la frontera. Marruecos se cansó de aquella imagen que era tercermundista y degradante y cerró la frontera y cerró la aduana, lo cual es una medida absurda porque, hombre, cierre usted el contrabando, evite usted e impida el contrabando, no cierre la aduana porque la aduana es la vía legal del comercio. Pues lo hicieron al revés, como suelen hacer las cosas, y directamente cerraron la aduana y cerraron a continuación, ya después con motivo del COVID, incluso la frontera. Y bueno, ahora mismo estamos intentando, los comerciantes de Melilla están intentando que se reabra la aduana. Y claro, esto es muy complicado. Porque se dijo que se iba a abrir el día 1 y 2, antes de la cumbre con Marruecos, y de momento nada. Claro, este es el gran problema. El PSOE engañó a los comerciantes de Melilla
y a los empresarios de Melilla, dándoles fechas incluso dentro del mes de enero en que se iba a abrir la aduana, cosa que no sucedió y cosa que difícilmente va a suceder porque Marruecos considera que Ceuta y Melilla, ciudades ocupadas, lo dice siempre, siempre las apostilla de esta manera, ciudades ocupadas, no pueden beneficiarse de nada que salga de Marruecos. Por lo tanto, hay un nivel estratégico superior al comercio fronterizo, que es el interés que Marruecos tenga en su territorio. Por lo tanto, no cabe hablar de Ceuta ni de Melilla como ciudades diferentes de Marruecos y, por lo tanto, yo creo que la frontera, la aduana, no se va a reabrir ya nunca. ¿Y de qué vive la gente que vivía de eso? Pues la gente que vivía de eso ha tenido que reconvertirse y entonces pues viven del pequeño comercio que pueda haber en Melilla y tienen que reorganizar y reorientar su negocio a la península y a los turistas que podamos atraer. Desde luego, esto está provocando, era el origen de la pregunta, ¿cuál es el futuro económico de Melilla? Pues es que de aquí viene el presente desastroso desde el punto de vista económico de nuestra ciudad. ¿Y qué atractivos tiene Melilla para un turista? Yo no conozco Melilla. La ciudad preciosa. ¿Por qué tendría que ir a Melilla? Pues tendría que ir a Melilla porque Melilla reúne varias circunstancias de belleza, como le diría, de tipo arquitectónico, pero también de tipo natural, de tipo histórico. Melilla es una ciudad con 12 kilómetros cuadrados, donde tenemos playas, acantilados, tenemos bosques, tenemos una ciudad, una fortaleza sobre el acantilado, sobre la costa, tenemos fortificaciones militares, tenemos museos militares, museos civiles, un museo egipcio, que es el segundo museo egipcio más importante de España. Tenemos además una historia, la historia de España del siglo XIX pasó toda por Melilla. Pues ahí está, esto hay que conocerlo también. Tiene playas, tiene buen clima, tiene una zona modernista estupenda, de manera que hay que conocerla, claro que sí. Don Julio, está usted invitado. Pues habrá que irse a Murcia. Oye, yo no sé si... A Melilla. A Melilla, perdón, estaba pensando en Murcia en lo de este domingo. A Murcia el día 12 y a Melilla a continuación. A Murcia, a ver la Estaba pensando en Murcia en este domingo. Que también hay que verlo. Oye, yo no sé si el gato al agua se va a ir de gira por Melilla, pero puede ser. De momento, las fechas confirmadas se las voy a recordar. El próximo, aquí lo tengo, el 16 de este mes para en Valencia, el día 23 en Oviedo y ya en marzo, el día 2 exactamente, se van hasta Murcia. Así que ya saben que si quieren disfrutar de su programa favorito en directo, lo único que tienen que hacer es gestionar su asiento a través del Club de Amigos. Y para ello tienen dos opciones, o bien llamar a ese número de teléfono que están viendo en su pantalla o a través de la página web clubdeamigos.eltorotv.com. Se meten en esa página, en el apartado de agenda y en el calendario seleccionan la fecha y la ciudad en la que quieren acudir a ver el gato al agua en directo y ya lo tendrían hecho. O si no, llamar al 91 616 24 64. Repito, 16 de febrero Valencia, 23 de febrero en Oviedo y el 2 de marzo en Murcia. 91 616 24 64. Bueno, por cierto, ya sé cómo descargas y te quitas, digamos, limpias la memoria del Telegram. Porque está mucha gente diciendo, es que hay muchas cosas en el Telegram, hay que descargar. Me llenas y me bloqueas el teléfono, ¿no? Sí, Desde te dicen me eso. bloqueas el teléfono y tal. Bueno, pues resulta que no es nada difícil. Tú entras en Telegram y le das a ajustes. Abajo pone ajustes. Y una vez le das a ajustes, habla de datos y almacenamiento. Pues ahí en datos y almacenamiento es donde le das a uso de almacenamiento. Y en uso de almacenamiento te saldrá abajo, va calculando, y hay un momento en que te pone el almacenamiento que tienes en cada una de las cuentas que tienes de Telegram, de cada uno de los que estás siguiendo. Basta con darle ahí, borrar caché, y está todo borrado, y te deja, te deja el teléfono completamente Eso es muy importante limpio. Porque hay gente que se quejaba de que se lo colapsaba. Bueno, mucha gente se da de baja porque no le aguanta el teléfono los datos. ¿Te lo deja Pero limpio? vuelvo a insistir. Claro. Sí, te lo deja limpio. Pero, ¿y tú dejas de ver, por supuesto, las noticias que tenías? No, se quedan en Telegram. Sí, pero a pesar de que sigas viéndolas,
Ya no ocupan tu memoria. Ya no te están ocupando la memoria. ¿Puede repetir usted eso o queda muy feo? Ajustes. Ajustes. Bien. Vas a ajustes y en ajustes te pone uso de almacenamiento. Arriba. Ajustes en Telegram, ¿eh? Sí, sí. Arriba del todo. ¿No? Sí. Datos y almacenamiento. Datos y almacenamiento, eso sí. Vale, datos y almacenamiento. Vale. Ahora, Uso de arriba, almacenamiento. uso de almacenamiento. Ahora sí. ¿Vale? Sí, vale. Uso de almacenamiento. ¿Ves que abajo te pone calculando el tamaño de la caché? Sí, por ejemplo, en vídeos tengo... Espera, te pone calculando el tamaño de la caché. ¿Ya te sale? Bueno, 538 megabytes. Vale. ¿Y te aparece Julio Ariza del Toro? No. Te aparecerá, sí, hombre. A ver si nos vamos a enterar ahora de que Francas nos siga, abajo Julio. te aparece. Sí. Vale, pues dale a eso. ¿Le doy a tu nombre? Claro. Julio Ariza. Te pone borrar chat. Borrar caché. Borrar caché, vaciar, tal. Borrar caché. Dale. Borro. Dale. Borrarlo seleccionado. ¿Y si borro todos, qué pasaría? No pasaría nada. Porque, claro, porque voy a borrar te va quedando libre la memoria. Pero ¿por qué borrarte a ti? Quiero borrar a los que me interesan Pero mucho. bueno, que no borras la cuenta, borras el contenido. Solo te deja de ocupar vídeos. memoria. Y después de este breve tutorial, Julio Ariza del Toro, pausa para la publicidad. Lo tenemos que hacer, 2 pero con minutos imágenes. y seguimos. Ya estamos de vuelta dando caña, 1:00 de la tarde. Seguimos muy pendientes de todo lo que está sucediendo en Turquía después de ese terremoto de 7,8 que ha sucedido esta madrugada y después de un segundo temblor que se ha escuchado hace poco más de media hora de 7,6 y que estaba afectando también a esas tareas de rescate. Por lo que están publicando diferentes medios de comunicación, los temblores, pero muy a pequeña escala, siguen y hay más de 1.500 fallecidos, una cifra que se espera lamentablemente que aumente en las próximas horas y además muy pendientes también de esa alerta de tsunami en la costa de Italia. Antes de seguir hablando de otros asuntos, ya tenemos aquí con nosotros a Ana Agulló y sus crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Salva. Nos vamos a la Junta de Gobierno de Valencia porque va a ofrecer bautizos civiles para dar la bienvenida a los recién nacidos. ¿Para qué? Para celebrar la llegada de un nuevo ciudadano en la sociedad desde el respeto y la libertad. Una propuesta del alcalde Joan Ribó, surgida por iniciativa de los propios ciudadanos, que ha sido aprobada por la Junta para que el Ayuntamiento ofrezca estas ceremonias laicas y civiles de bienvenida. ¿Cómo y dónde se celebrarán? De momento no hay un protocolo establecido, habrá que esperar un mes para verlo. Pero se están estudiando ya opciones, como por ejemplo el Palacete de Monforte, donde se suelen celebrar también bodas civiles. El alcalde ha subrayado que esta iniciativa se centra en celebrar una ceremonia civil de bienvenida en la sociedad a aquellos recién nacidos, una sociedad en la que estos recién nacidos tienen unos derechos que desde el consistorio quieren subrayar y defender. ¿Cuántos les costará a los padres esta nueva iniciativa? El alcalde ha subrayado que, como no se trata de un acto administrativo, la realización de estas ceremonias no comportará el pago de ningún tipo de tasa. En definitiva, se trata de una alternativa al bautismo religioso tradicional en el que los padres se comprometen a defender los derechos de los niños, pero yo pensaba que esta defensa de los niños ya venía intrínseco desde el propio nacimiento. Una vez nace el niño, se acoge a la Constitución, a todos los derechos que de repente afloran y nace como bien jurídico y ser jurídico y de la Carta de los Derechos del Niño. Estos no tienen ni pajotera idea de lo que es un bautizo. Ya, pero en teoría la iniciativa es bonita, o sea, que la sociedad... Pues entonces no es un bautizo, es una ceremonia de bienvenida. Ahí iba yo. O sea, porque que los la sociedad bautizos se alegre de que en vez de matar niños, ahora de vez en cuando alguien los quiera tener, es una cosa de aplaudir con las orejas. El problema es por qué puñeta no buscan otro nombre. Ya. O sea, Además, me cabrea profundamente esta iniciativa porque se están metiendo en un terreno que no les corresponde. Se tendría que llamar de otra manera, puesta de largo, puesta de calzoncillos y verguitas. O ceremonia bienvenida a la democracia. De bautismo es administrar el sacramento del bautismo. La definición de bautismo. Es que es un acto puramente religioso. Luego, lo siguiente será confirmación, comunión. Bautismo viene del griego complejo. sumergir. O sea que yo propongo que si van a querer hacer algo, pues que el los río, metan bajo el agua a todos. En el Turia. A los niños en el Turia. No sé, que inventen algo. Porque en todo caso sumergir, no sé por qué le llaman bautismo. En fin. Tenéis en Telegram un vídeo para sumergirse. Sí, un sumergido. Un sumergido. Pensaba que ya me ibas a cambiar de tema, ¿eh? No, cuando veáis el vídeo en Telegram pensaréis que ese tipo de bautismo quizás no es el más... Con sombrero que está muy bien. Con sombrero y la cerveza. Que se trata también de minusvalorar Hombre, claro, el bautismo por supuesto, real, utilizando el mismo católico. nombre. Entonces aquí lo que se trata es de
hacer circular Es falsa Gramsci moneda, eso, para que la moneda auténtica se devalúe. Y volverlo laico total, ¿no? Porque el nombre es ridículo, dice ceremonia civil de bienvenida al Eso es ciudadano. No me sea Gramsci, que usted se hizo con cursi, las o sea, procesiones de Semana Santa. Absurdo. Como no Y podemos luego- prohibirlas, las asumimos. Y luego me ha llamado la atención también, va a ser gratis esa Sí. ceremonia, lo comentábamos hace un momento, el gratis total que les resulta tan agradable a esta gente, pues ya está. ¿Qué pasa? Que no se va a gastar luz, no se va a gastar limpieza en ese local, no se va a gastar la persona que va allí, no va a haber gastos producidos por eso. Las bodas Entonces, sí que cuestan. Los tiene que pagar el Las civiles contribuyente. también. porque va a ser La gratis. boda civil sí que cuesta. Ah, no, se no me he Sí, casado por lo civil sí, nunca. cuesta, porque además lo he comprobado y sí, ¿Sí? y sí Bueno, cuesta, pero el tienen una bautismo tasa. han dicho que no, que Sí, este va a de ser momento no. gratis, Claro. ya que es la primera ceremonia que va a tener el niño en su También vida es verdad que social. nacen tan va a ser pocos que gratis. podían estar Es verdad, pagados, ¿eh? eso también es verdad. Han hecho, dicho lo que que irán tienen que hacer es pagar autoridades, algo incluso, por- que irán ¿no? autoridades. Al Incluso. bautizo, incluso. De momento, claro, o Pero sea, de podrían, momento... no, incluso podrían aprovechar los padres para casarse en el, Sí, en yo el creo que bautizo. Sí, ¿no? sí, es verdad. De momento se Aprovechar desconoce el todo. protocolo. Podrían empujarles a casar. No, lo digo para Lo que- aprovechar el... Pero Lo sería que sí boda están- civil que Aprovechar que era tampoco vale para gratis nada, y ¿no? Lo así que sí se están casaban. estudiando es otras formas en las que se ha hecho, porque yo me he sorprendido, yo no sabía que este tipo de celebraciones así civiles existían en otras ciudades y localidades de España, por ejemplo ya hay 70. La primera en el año 2004 fue en Barcelona, en un pueblo en La Igualada, que además en esa localidad pues hizo la primera ceremonia civil del bautismo, fue en el año 2004 en la localidad de Igualada. Luego, La segunda posteriormente... ciudad donde yo trabajé en mi Rivas. vida profesional, en Sí. Igualada. Pues su textil, luego, ¿no? posteriormente... Muy maja ciudad. En su textil. En textil. Posteriormente Textil, lo que acogió- dicen ahí, en textil. Textil, en textil. La acogió Rivas Vacía Madrid en el año 2007 y luego en el año 2009 Málaga y ya sucesivamente. Lo que pasa es que tampoco han tenido muchísimo éxito porque yo, vamos, hasta el año pasado que ya empezó otra vez a fraguarse este tema en otras localidades y ayuntamientos y lo llaman además bienvenida democrática al recién nacido, pero Pero no... eso es mejor, que le llamen bienvenida democrática, me parece muy Al recién bien. nacido. Para eso te haces una En vez fiesta de también en bautismo. Pero casa, habían ¿no? hecho comuniones también civiles, ¿no? Creo que Eso habían ya no hecho lo algunas sé. comuniones Y con civiles. Toda Ah, bueno, esta ya idea- total, una vez te Para que entras se en el vistieran, manicomio y te para que se encuentras pusieran. todo. Toda esta idea Viena viene... estaría bien una comunión civil, ¿no? Toda esta idea viene de la Revolución Francesa para separar el Estado laico de la Iglesia. Y entonces desde o sea, para copiar. 1790, y el primer decreto fue en 1792, como un símbolo de esa separación oficial entre Estado y La Iglesia. iglesia está. En fin, Viene de ahí. Si ¿Qué la otra envidia noticia fuera nos traes tiña, hoy, Si Ana? la envidia fuera tiña... Bueno, hoy en día sabemos que existen aplicaciones de todo tipo, pero lo que más nos ha llamado la atención han sido las diferentes aplicaciones de citas que existen. Ya lejos de Tinder encontramos ahora plataformas de citas para todos los gustos y estilos de vida, como apps para veganos y vegetarianos o las aplicaciones de cita para cristianos. Vamos a ir primero por partes. Las aplicaciones para veganos suelen ser personas que han cambiado sus hábitos no solo a la hora de comer, sino en todo: vestimenta, actividades de ocio, temas de interés, y por eso ha surgido esta iniciativa. Y no es una, sino muchas las aplicaciones que tienen en cuenta esta forma y este estilo de vida, como por ejemplo Veggie, Veggie Date, Veglob o Grazer. Esta última fue creada en el año 2017 en Reino Unido y aún no tiene su versión en español, pero falta poco. No tendrán cifras de usuarios de momento, pero sí han sido bastante exitosas. La más veterana, por ejemplo, Veglie, acumula más de 500.000 de descargas en Google Play, mientras que Grazer más de 10.000 en la misma plataforma para Android. Pero hay también escépticos. Por ejemplo, Marta Martínez, la autora de la guía del vegano imperfecto, es vegana desde hace más de 10 años y asegura que no usaría este tipo de aplicaciones porque no sabe cómo pueden asegurar que los usuarios son realmente veganos. ¿Y si es un policía infiltrado vegano? Pues fíjate, ya estaríamos falso en vegano, doble, un en falso doble vegano. problema. Ay, madre. Y por otro lado, tenemos las aplicaciones para cristianos como Salt. Es una aplicación de citas donde pueden conocer a unos 10.000 cristianos solteros. La aplicación tiene ya más de 100.000 descargas en Google Play y antes de entrar lo que sí es que debes aceptar los valores de Salt. Uno se compromete a comportarse de forma honesta, cariñosa y respetuosa con los demás. Y además termina con la siguiente petición: hagamos de Salt un lugar donde la gente se sienta honrada y aceptada. Pues es bastante bonito que al final se pongan valores en común por este tipo de... ¿Un Tinder para cristianos? Pero no hay un Tinder para cristianos veganos. De momento no. Y luego Es se curioso puede... este sistema de ir fabricando guetos en la sociedad del siglo XXI. Se van A mí haciendo me deja grupitos. bastante asombrado, porque en teoría era Oye, lo de lo plural, lo de a ver, abierto. José María, tal como están las cosas, encontrar un cristiano... No, eso no será problema. O sea, Pero- chico, si te lo dan en la aplicación, Se han una pasado. cristiana guapa, Bueno, hay una manera. para un soltero... Oye, tú mismo. Hay una manera. Yo lo que no entiendo, se van a perder Perdona, muchos... ¿tú no te vas a dar de alta? Dice no. ¿A buscar una cristiana que esté de buen ver? Pero tampoco... No me voy a dar de alta. ¿Y que sea una chica maja y seria?
No me voy a dar. A lo mejor lo hace y no nos dice nada. ¿Y no te parece bien? No, no me parece mal, pero digo que no me parece mal que la gente haga eso, pero que no deja de ser curioso que vayamos tabicando la sociedad inquietos. Yo ahí estoy un poco de acuerdo con Francás. No tiene por qué enamorarse un vegano de una vegana. Y no es lo vegano mismo, de una y no es lo carnívora. mismo un tema digestivo que un tema religioso. O sea, yo entiendo que puede haber conflictos claro, no tiene nada que ver. y en cambio me cuesta más pensar en temas digestivos para separar la sociedad. Pero, a ver, porque los veganos no quieren saber nada de los carnívoros. No, sí, un carnívoro y una vegana se pueden adorar. ¿Por qué no? A ver, depende. Polos opuestos se atraían, ¿no? Ahora ya no. Esos los olvidan ya. Hombre, pero es mucho mejor si tienes un proyecto en común, ¿eh? Las cosas como son. De hecho, por ejemplo, el sociólogo está muy de acuerdo con Francas, sociólogo Jordi Busquet, es de la Universidad Privada de Barcelona, de Blanquerna, y entonces, de Blanquerna sí, decía que es un fenómeno interesante pero potencialmente peligroso. ¿Por qué? Porque al final lo que se hacen son burbujas en la sociedad. Si tú solo vas a quedar con gente que es afín a ti y tiene tus mismos gustos o tu misma ideología, al final lo que haces es evadirte de la realidad que hay en la sociedad. ¿Y está escrito algo sobre el separatismo catalán o no? Que yo sepa, ¿no? No, yo como lo igual lo puede se aplicar aplica, ¿no? Te aviso que lo he vivido en Facebook en su momento. Tenía gente de muy diversas ideologías y han ido desapareciendo porque la gente te clasifica según la ideología. Entonces, ya me parece horrible, pero si además de la ideología le añadimos que si como carne, que si no como carne, que si... Entonces ya me parece... Mira, la figura del soltero de oro ha existido siempre. Es tu caso. ¿Vegano o no vegano? El típico soltero de oro. Si lo de oro ya me gustaría, pero no es el caso, creo. No, pero esa es una figura y si tú pones a la disposición de féminas que estén Oye, se nos va a poner el Telegram de la verdad es que sí. Yo no quería hacer de estas crónicas una presentación de Francas. Voy a poner el teléfono en la cuenta de Telegram. Me aguardaré. Te están poniendo el teléfono aquí. Madre mía. Julio, cuidado. Poner mensajes para nuestro soltero de oro. Decía también, por ejemplo, este sociólogo que lo que hacen también es que al final lo que vamos a fomentar en la sociedad es buscar parejas en catálogo. Entonces, claro que al final, pues lo que tú dices, y vamos a tener que buscar si es veggie, no vegano, porque luego aquí hay clasificaciones. Los veggies son aquellos que quieren reducir el consumo de carne. Los vegetarianos son aquellos que quieren que el núcleo central de su alimentación en su vida es vegetariana, principalmente hortalizas y verduras, y luego los veganos. No, es una cuestión... ¿Es para vivir más años? No, es una cuestión con respecto a los animales. De veganos, ¿no? Pero es para vivir más años. Has puesto una foto preciosa. De pues veganos, cada uno lo hará para una cosa. De a falta dos ensaladas. Pero si de ahí las diferencias. Pero si eres vegano vives más años. Si eres vegano solo puedes comer 100%. Claro. No quiere decir que sean mejores años. Solo puedes comer 100% verduras, hortalizas y legumbres. Claro. Si es vegetariano, puedes introducir pues algún derivado lácteo. Los vegetarianos comen huevo, por ejemplo. Por eso que cada uno los aquí... veganos no comen huevo, que sepa yo, por poner un ejemplo así. Sí. Luego, niveles de alegría, un cordero asado. Un cordero asado da mucha alegría. Eso nadie. Yo ni veganos, ni veganas, ni... Tú y yo hemos estudiado probablemente en las mismas épocas. Sí, estamos en la misma. Bien. Que el hombre era omnívoro. ¿Era omnívoro? Total. Comíamos de todo, marisco. A ver, algunos o no son omnívoros o no quieren ser hombres, ¿eh? ¿Y por qué no somos...? ¿Por qué se obcecan en dejar de ser omnívoros? Bueno, bien, oye, tienes más posibilidades de sobrevivir si eres omnívoro. Ayer no tiene nada que ver con esto, pero igual sí. Ayer, por un asunto personal mío, busqué un dato que es desde cuándo podemos hablar de que el hombre está sobre la Tierra, el hombre actual. Y ponían los expertos, los científicos, que encontré varios, hablaban de unos 300.000 años en África y 50.000 en Europa. ¿Solo? El hombre actual, ¿eh? El actual. O sea, el Homo sapiens sapiens. Claro, es curioso que en África estuvieran 300.000 y 50.000 en Europa. La diferencia entre África y Europa en desarrollo creo que es patente, ¿no? Entonces, 300.000 años no han podido compensar en 50. Algo tendrá Europa que no tenía África y no será precisamente el continente. Porque África está mucho mejor que Europa. Y yo a partir de ahí, que alguien piense. Y yo que pensaba que vegano era cuando hacía calor en Francia. Verano y invierno, ¿no? Solo decirte un dato, Julio. El vegano. ¿Sabes cuántos veganos de invierno hay en España? Alba, te estás desmarcando entre nuestro soltero de oro y el humor de Alba. Es un mal chiste. ¿Sabéis cuántos? Y la otra que viene de manicomio. No, yo solo quería puntualizar cuántos veganos... Julio, ¿cuántos veganos crees que hay en España?
No lo sé. Bueno, pues según el último estudio realizado en el año 2021 por Lantern, 315.000 personas son veganas en España y vegetarianos ampliaríamos a 550.000. Bueno, es poco. Es poco, pero 47 millones. ahí está. Yo tengo 2 hijos, uno de ellos es vegetariano. Sí, yo conozco muchos ¿Ves? vegetarianos. Pues claro que sí. Pues mira, Aquí mejor para para todos. los que nos gusta va a la quedar carne, más más para solomillos. nosotros. En fin, Ana, pues pescado. muchísimas gracias por El estas pescado, crónicas de pescado, qué manicomio. buenísimo. Vamos a Buenísimo. seguir hablando de otros asuntos, muchos de ellos que también son de manicomio, como los trenes de Asturias y Cantabria, de los que tendremos que hablar. Pero antes nos vamos a centrar en Irene Montero, porque como les contábamos al inicio de este programa, finalmente las negociaciones entre el Partido Socialista y Podemos no han llegado a buen término. La fecha límite era mañana, pero parece que el partido de Pedro Sánchez se ha hartado y ya ha registrado esa proposición para modificar las penas de la ley del solo sí es sí. El Ministerio de Igualdad, que además no para de recibir dinero, cada vez su presupuesto aumenta más, de hecho 18 millones de euros que van a parar para el Ministerio de Irene Montero, que además es el segundo mayor importe de todo el Gobierno para este tipo de campañas. Se podría decir que Irene Montero es a día de hoy la ministra más polémica. Su ley del solo sí es sí continúa rebajando penas a abusadores sexuales, más de 400 en concreto, y muchos de ellos incluso han podido salir en libertad. Sin embargo, ella sigue insistiendo en que son casos minoritarios. Y además, analizando, junto a nuestro socio de gobierno, lo que estaba ocurriendo con esas decisiones judiciales minoritarias, pero que han generado mucha preocupación. Eso sí, asegura que está dispuesta a ceder como si de un gran esfuerzo se tratase. Aunque sabemos que la ley está bien hecha, entre otras cosas porque la hicimos con el ministro competente, que era el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, nosotras estamos dispuestas a reformar la ley. Estamos dispuestas a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de gobierno necesita para salir unidas a hacer frente como gobierno, juntas, a esta ofensiva contra la ley del sí es sí. ¿Pero qué opinan de esta ley los españoles? Pues según una encuesta, casi el 25% de los ciudadanos culpabiliza directamente a Irene Montero y casi el 10% al presidente del gobierno. Y atención, porque el 32,2% creen que los responsables son ambos. Eso sí, el PSOE ya ha asegurado que presentará hoy mismo una reforma de dicha ley, aunque no lleguen a un acuerdo con Unidas Podemos. Esta no es, sin embargo, la única polémica que rodea a Irene Montero, porque, atención, su cartera asegura no saber el número de madres que asesinan a sus hijos porque no es su función. Eso sí, su ministerio es uno de los que más presupuesto tienen para propaganda electoral. Más de 18 millones tendrá Irene Montero para publicitar igualdad, tan solo 3 millones menos que el liderado por Nadia Calviño y por encima de carteras como la de Agricultura o la de Transición Ecológica. En definitiva, estamos ante un ministerio que duplica el gasto en propaganda para luego aprobar leyes que dejan a las mujeres cada vez más desprotegidas. Un ejemplo de esa ley es la ley del solo sí es sí, que además este fin de semana, en vez de estar encerrada con todos sus asesores o estar en contacto con los otros ministerios para reformar esta ley del sí es sí, se ha ido a participar en diferentes actos y mítines. En algunos de ellos, no todo el público era el que la ministra de Igualdad esperaba. La ley solo sí es sí. La pregunta es la misma. ¿Quién manda aquí? Irene Montero, 570. Esa es la imagen que circula por las redes sociales y que Julia además ha compartido esta misma mañana en su canal de Telegram. También en las redes ha circulado una foto de este fin de semana de Ione Belarra e Irene Montero. La están viendo ahora mismo en su pantalla. Pertenece a un acto de este fin de semana y no solo ha llamado la atención ese abrazo que se dan las dos de Podemos, sino también bueno, pues la apariencia de Ione Belarra mostrando sus atributos como mujer. Ha sido muy criticado en las redes sociales y le echaban en cara no mantener el decoro cuando participase en un acto que es público. En fin, con la ley del solo sí es sí. Decoro. No, pero no se refiere al beso.
¿El qué? No se refiere al beso. No, pero qué decoro va a mantener Ione Belarra. Ya, es que O Irene Montero. Pero si se lo han dicho sus propias gentes, enchufada le han llamado. Pues eres una enchufada, estás ahí porque eres una enchufada. No porque valgas para nada, sino porque eres una enchufada. Y ese ministerio es una estafa a los españoles enorme. Es un gran robo. Es un precio político. Un robo. No, es un robo. Sí. Es decir, es que o empezamos a tomarnos en serio el dinero público o nos van a seguir haciendo esto. Es decir, que se llevan el dinero de toda la gente para gastárselo ellos en lo que les apetece. Claro. Sí, para pagar es una cosa arbitraria, injusta, desordenada, absurda para una enchufada que está ahí porque es la enchufada del otro que la metió. Un dinero que hace falta, además, para cosas muy elementales. Pues fíjate que hablando de dinero, el otro día veíamos un pliego de un contrato, de un acto de Irene Montero, que se llama Nosotras lo llamamos feminismo, que van a ver ahora mismo el contrato en sus pantallas, y de lo que nos cuesta este acto con desayuno, vino y cerveza. Es el Foro Internacional Feminista que la ministra de Igualdad va a organizar en la Complutense. Más de 80.000 euros. Estamos desarmados frente a eso. Es decir, un español no puede hacer nada viendo cómo tiran el dinero, cómo se lo gastan en todo tipo de sandeces y cómo gente que no tiene para comer o que no tiene para llegar a fin de mes tiene que estar jorobada. Pero esto es un enorme robo, un timo, una estafa. Es decir, es criminal, debería ser un delito. Pero eso es porque no funcionan los órganos de control. No, ni órganos de control, ni el sentido común, ni hay una oposición ahí enfrente que les dice lo que les tiene que decir. Y lo que no puedes tener es un presupuesto que le da prácticamente lo mismo a economía que a esta señora para hacer estas barbaridades. O sea, no puedes tener, alguien ha calculado ese presupuesto que le iban a dar, ¿no? Sí. Y han preferido dárselo así. A mí lo que me extraña de toda esta historia, ¿qué va a pasar? Hay 400 violadores que hacen violencia sexual que han visto rebajadas sus condenas. Ahora cambian la ley y los que no lo habían pedido ya no tienen solución porque ya es una nueva ley. No, pueden pedirlo. No, lo pueden pedir. Todos los condenados pueden acogerse a la ley del sí. Pero en cuanto salga la nueva... No, también. Sí. Porque es la ley más favorable. Porque la aplicación del artículo 2.2 lo que dice es que cualquier condenado puede beneficiarse del texto que más le beneficia a su pero si ya situación. no está, si ya no existe, porque hay uno nuevo. Es que existe. Existe en el histórico. No, pero en el histórico no, porque entonces yo me podría beneficiar de hace 10 años. Los únicos que no podrán beneficiarse serían las nuevas condenas. Son los que las nuevas condenas. Nuevas condenas, sí. Vale. Claro. O sea, que es en las nuevas condenas, en el resto se van a poder beneficiar. Y hablamos de hasta 3.000 o 4.000. 4.000. Casi 4.000. De todos modos, porque son 3.700 los que en 2022 eran agresores sexuales en prisión, ya han salido 400, todavía quedan 3.300. Es de los mayores desastres que se han hecho. Claro, y cuando estos señores, uno de estos señores, lo que sean, violen de nuevo a una mujer, cometan un abuso, ¿qué es lo que hagan un destrozo y tal, ¿quién responde de eso? Puede pasar. Eso es lo que les da miedo. Yo creo que es el Estado por haber hecho la ley. Eso es lo que les da miedo. Lo van a tapar todo lo que puedan, pero no podrán tapar. No, porque habrá responsabilidad y las víctimas irán contra el Estado. O sea, aquí hay dos goteos. El primer goteo es este que sale en la prensa de 2 más en la calle, 3 más condena rebajada. Y ya casi 400 ya. Eso es un goteo malo, pero cuando empieza el goteo de un señor que por culpa de eso ha podido hacer lo otro, ese goteo ya es definitivo. Y además son las víctimas que llevan al Estado. Por eso ha mandado a Podemos. Sí. Responsables de esto. Veo que el público se da cuenta y las encuestas lo dicen. Lo comentaba Buxadé en la rueda de prensa que hemos escuchado. Es Unidas Podemos y el PSOE. Y el PSOE, que está con ellos. Es que el PSOE ahora está como queriendo dar una impresión de que, bueno, el responsable de esa ley mal hecha es una parte que es Unidas Podemos. No, son las dos partes solidariamente son las que sacaron adelante esto. Unidas Podemos y el PSOE. Y los responsables de esto que está sucediendo son los dos. Es que además cuando termina un Consejo de Ministros no sale una portavoz diciendo ahora voy a dar lo que ha pensado los de Podemos. Exacto. Y ahora les voy a decir las leyes que han pensado los del Partido Socialista. Exacto. No, es la misma ley aprobada por todos en la misma mesa. En teoría, entonces son todos responsables de esta barbaridad, esta salvajada. En teoría el que la aprueba es el Consejo de Ministros. Claro. Luego es un consejo, no es esto ha sido de Podemos, no, es un consejo de ministros. No iría Consejo de Ministros, sino sería cada consejo de cada ministerio sacaría sus cosas. Es totalmente responsabilidad del gobierno. Julio, ¿qué nos estabas contando en Telegram? A ver, me he escogido de... El cervecero. Me he escogido por, en fin. Por sorpresa.
Pues sorpresa total. Bueno, ese vídeo donde gritaban a Irene Montero lo pueden encontrar en tu canal. Sí, y además tenéis un vídeo de cómo sucumbe un edificio fruto del terremoto, que es bestial ver cómo se desploma un edificio de 6 plantas. Es un vídeo, la verdad es que espectacular. Además que normalmente a un 7,8 no le suele seguir un 7,7 como esta mañana. O sea, es que van seguidos. Tenéis, por cierto, el mapa de los apellidos es una zona de España. terrible aquella. ¿Has visto el mapa de los apellidos de España? No, he visto, pero no he entrado. Pues tienes que entrar sobre todo en Cataluña, que es muy divertido. Porque no me llamo de ninguno de los dos que has marcado, con lo cual me interesa poco. Ni Baigorri, ni cómo no. ¿Cómo era? El vasco. Vas a ver los apellidos más habituales en toda España, provincia por provincia, lo tenéis en el Telegram y os va a gustar. Y daos de alta en el Telegram, hombre, que tenemos que ser muchos. Estaba justo buscando esa noticia para guardármela y luego leérmela. ¿La tienes aquí? Ahí la estaba viendo, sí. ¿Ves el mapa de España? Sí, pero no solo Cataluña, salen en muchísimas, de toda España. No, de todo, provincia por provincia lo tenéis. Y luego tenéis el vídeo de Guten Morgen, el vídeo de este señor, que se va a su bañera, que la tiene en el jardín, que está helada, con un hacha rompe el hielo, se desviste y se mete dentro de la bañerita, con sombrero y todo, y ahí se toma su cervecita. Y sumerge la cabeza también, ¿no? Sumerge todo en una bañera con hielos. Este señor, eso sí que es un bautismo laico, ¿eh? Podían hacerlo. Eso sí que es un machote. Lo que has dicho antes, ¿no? Eso sí que es un machote, ¿eh? Sí. Pues esta podría ser la ceremonia iniciática para todos los bautizos civiles. Los bebés, sería un tipo de bautismo espartaco, sale de ahí, ¿no? macho, que es, espartaco, no espartano. Como Esparta, que los... Espartano total. Pues ya lo saben todos ustedes, canal de Telegram de Julio Ariza el Toro. Bueno, hablemos de los trenes, porque Renfe ha tenido que retrasar la entrega de más de una treintena de ellos a Asturias y Cantabria porque eran tan grandes que no entraban por los túneles. Pero no podríamos... Escándalo en los trenes diseñados por Renfe para Cantabria y Asturias, que no entrarían en los túneles existentes. Desde el Ministerio de Transporte se emitía el pasado domingo un comunicado insistiendo en que ningún tren se había fabricado aún y tampoco se había incurrido en ningún gasto político. Así lo aseguraba la ministra el pasado viernes. Que son trenes que no están fabricados, que se estaba en esa fase de diseño y que cuando se advirtió que había un error se han puesto todos los medios para solventar ese error. Y aunque se realizará una auditoría interna tanto en Renfe como en Adif, el presidente de una de las regiones afectadas ha subrayado esta misma mañana que el ministerio ya conocía la situación. Se han estado calladitos, conociendo la chapuza sin decirlo, pensando que les estaban haciendo. Menos mal que no los han empezado. Según Revilla, la obra se licitó en 2019, se adjudicó en 2020 y se han enterado este 2023. ¿Y ahora qué? Según el Confidencial, entre la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria, Renfe, la empresa constructora CAF y Adif, se piensa en 3 opciones: ampliar los túneles del siglo XIX, hacer los trenes más pequeños o utilizar el método comparativo europeo, es decir, construir trenes más grandes de lo que permite la normativa actual, pero para ello la constructora tendría que contratar a una empresa especializada. La ministra insiste en que se rediseñarán los trenes para empezar con su construcción antes de verano y mientras los presupuestos generales del Estado para este 2023 vuelven a recoger por segundo año consecutivo una partida de 750.000 euros para construir un túnel ferroviario que una España con Marruecos bajo el estrecho de Gibraltar. Ya lo ve, mucho dinero para mejorar el transporte extracomunitario y mucha dejadez en la implementación de una mejor conexión de los españoles dentro de su propia nación. Decía Revilla, espero que rueden cabezas, y la ministra de Transportes decía que iba a haber ceses de forma inmediata, que no tenía ningún coste público, pero esto habrá que verlo, porque al parecer Renfe le encarga la construcción de estos trenes a una empresa constructora y por lo que hemos podido saber es Renfe quien no da adecuadamente los datos a la empresa de las dimensiones. Habían planteado 3 soluciones, sí, ¿no? Que una es ampliar los túneles, está muy bien visto. Van con un destornillador o con algo y lo van. Luego la otra era hacer los túneles más pequeños, los vagones más pequeños, que será la inicial, ¿no? Mandarlos a Chile para que los jibaricen. Pero no sé si eso ocurre, por ejemplo, mientras tanto hacemos una vía y damos un rodillo y evitamos el túnel.
Tranqui. Pero hay que hacer otro túnel. Depende si está en un precipicio. Hombre, si hay Sí, pero si tienes una montaña en medio no puedes pasar por ahí. No, pero das la vuelta a la montañica. Claro, ¿no? por Zaragoza, ¿no? A ver, Es aquí que lo de son Renfe es... 250, bueno, acordaos Claro, pero eso te pasa por poner al frente de cosas importantes a amigos que no tienen puñetera idea de nada. Pero acordaos que no es el primer caso salvaje. ¿Os acordáis de un submarino, me parece que es? Tampoco un super submarino español que se hizo... Ese no fue el que cayó en Galicia. O por ahí. Como el primer el día de la botadura tuvo un problema que tenía un problema de dimensiones que no cuadraba. Que no podía salir del agua, creo. Eso pasó, no hará más de 5 años o 6. Pero aquí el problema está en que, por ejemplo, Antena 3 esta mañana ha informado de que los trenes estaban hechos. No se ha terminado de hacer. Yo creo que no es, pero no se han terminado de hacer. Lo que dicen es que cuando se detectó el fallo se paró la construcción. Pero la ministra dice que no están ni empezados. Antena 3 ha dicho que estaban construidos. Hombre, si después de 2 años de la adjudicación del contrato no están empezados... Que solo estaba diseñado y que la empresa, cuando fue a cerrar el diseño para empezar a construir, quiso ir a comprobar. O sea que ahí, por algún sitio, o unos engañan o otros engañan. O sea, había que saber exactamente cómo están los trenes. Llevaron uno de madera a ver si pasaba. Claro, hicieron el diseño... Bueno, con un metro lo resuelves esto, ¿eh? Hicieron el diseño y al parecer, cuando la empresa constructora contacta con el fabricante, es el fabricante el que le dice, oye, estas dimensiones no están permitidas. Ya, pero a ver si nos están ocultando algo y resulta que ya están empezaditos y que hay más coste de lo que parece, ¿no? Porque habría que saber si lo que ha dicho Antena 3 es, bueno, esta mañana es que Antena 3 ha soltado algunas muy interesantes. Por ejemplo, ha dicho que España había comprado 4 toneladas de diésel ruso en los últimos años. Perdón, 4 toneladas de diésel ruso. En un camioncillo. Claro, 4 toneladas que un vagón de tren, ¿no? Más o menos. Sí, un poco más debe ser. Entonces, claro, que nadie se dé cuenta cuando escriben esto o cuando leen que 4 toneladas de todo la compra de diésel ruso es un poco triste. Eso es el que ha diseñado los vagones. Bueno, la noticia puede ser que sea la misma que ha escrito, porque el que lo ha leído las dos es el mismo. Entonces puede ser que el que haya escrito la noticia sea el mismo de los trenes hechos, porque incluso ha dicho más. Ha dicho que los trenes hechos, que ahora habría que ver a quién se le colocan. Ya. O sea, no es que la noticia de Antena 3 haya sido hecho, sino que ha añadido y hay que ver a quién se le colocan. Pero si no están hechos. Ya, según Antena 3 sí estaban hechos, digo. Pero la ministra ha dicho que no. Ya, puede que sí. ¿Tú qué te fías más? Claro. Yo de Antena 3. A mí lo que me da miedo es... Si la ministra ha mentido, tiene que irse a su casita. O no. Pero ¿cómo vas a No, la ministra es la responsable. Pero si ha mentido el presidente de gobierno no se ha ido a ningún sitio. No, la ministra es la responsable. Pero además a mí lo que me da miedo es saber si todos estos, la ministra, el que dirige Renfe, el otro Adif, que como decíais están elegidos así por cuestiones de otras razones, que competencia seguramente, ¿cómo van a hacer el túnel a Marruecos? Porque no vaya a ser que nos pase algo parecido. Sí, pero lo peor de todo esto es que Asturias, País Vasco, Galicia, Castilla y León y también Murcia ahora tienen que esperar otros 3 años. El túnel a Marruecos no podría ser un poquito más largo y que fuera a Francia directamente. ¿Qué pasa? O grande y aprovechar esos trenes, ¿no? Si están lo comentábamos antes, ¿no? Es decir, prometen lo dificilísimo, un túnel que nos una con Marruecos, que de eso se habla desde hace muchos años y es una obra civil complicada. Nos prometen eso y no nos dan algo tan sencillo como un tren que se adapte a la vía que ya existe. Exacto. Estamos en esas. En Melilla estamos pidiendo que nos unan con la península un cable eléctrico que lleve la electricidad desde la península a Melilla, cosa que está sucediendo ya entre Tarifa y Marruecos desde los años 90. Hace ya 30 años que esto existe. Ahora mismo ya lo hay con Baleares y hay más y más y más. Algo muy sencillo. Es una inversión, costaría unos 300 millones de euros, pero es una inversión posible, razonable. Bien, pues esto no. El cable que lleve la electricidad a Melilla, electricidad producida en la península, por medios ecológicos, esto no. Ahora, un túnel que una a la península con Marruecos, algo mucho más complicado, eso sí. Se ve la ideología. Es que estamos en la misma. No, se y ve luego la ideología resulta que el túnel de Asturias no son capaces de pasarlo. Decía el presidente de Cantabria, ¿no?, que rueden cabezas. Bueno, pues si no ruedan los trenes, que rueden cabezas, pero al final lo paga siempre el mismo, que es el contribuyente español. Sí, sí. Porque no sabemos quién es el responsable. Si la ministra, si el de Adif, esto no sabemos quién es el responsable. El fabricante, el diseñador.
Pero el que paga sí lo sabemos. Y sigue pagando. Qué mentiroso el Revilla, por Dios. Todavía me acuerdo del vídeo del Puro diciendo que no era suyo. Bueno. Y el tío ahí ha aguantado macho y nadie le ha dicho ni pío. Es un personaje verdaderamente burlesco. Sí, es burlesco. Así tenemos a varios en la política. Es perpento, madre mía. En fin, nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. Apenas unos minutos y enseguida estamos de vuelta porque todavía tenemos que hablar de la intermunicipal del Partido Popular de este fin de semana, de la trama azul que dispara directamente contra Chimo Puig. Alberto Núñez Feijóo ha dicho este fin de semana que si él no ganaba las elecciones que se volvía a Galicia y que incluso dejaría la presidencia del Partido Popular. Tenemos que hablar también de ese ataque de Ione Belarra a los supermercados o de un templo satánico que hay en Estados Unidos, que luego Gabriel Serrano nos contará, y de ese globo chino que ha derribado este fin de semana a Estados Unidos. Todo ello a la vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y saludamos ahora en nuestra mesa a Adolfo Albistur de Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Alba. Gracias. Bueno, vienes a recordarnos la importancia de tener un desfibrilador cerca, pero cuéntanos un poquito también cómo se usa. Pues mira, la importancia es porque cuando tenemos ese proceso de que caemos en un infarto agudo de miocardio, que el siguiente paso en el 85% de los casos es una fibrilación, y luego ya, si no actuamos, va a haber una muerte segura, pues lo que tenemos que tener es eso, el desfibrilador, para que esa fibrilación ventricular que ocurre en ese momento podamos rápidamente sacarla para adelante, que no siga fibrilando, que lancemos sangre a nuestro organismo y que nuestro cerebro se salve, porque tenemos ahí 4 o 5 minutos claves para que ese cerebro no esté dañado. Entonces, el uso es muy fácil, porque lo único que tenemos que hacer es, fijaros que sencillo, o sea, que esto es manejable, lo cogemos, le damos a un botón, que es un botón de encendido, y él va a hablar. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Que llamemos al 112. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Dejamos la piel al descubierto del torso. Tire de la lengüeta verde para sacar los electrodos. Tiramos de esta lengüeta y ya a partir de aquí lo que hacemos es sacar unos electrodos que a modo de pegatina que se coloca en el pecho y ya él se va a encargar de todo. Él va a ver si ese corazón realmente está en un proceso de fibrilación. Y entonces va a decirte que pulsemos el botón, que nos apartemos, en ese momento no se puede tocar al paciente, y pulsemos el botón para darle la corriente, le vamos a dar una energía de 124 julios para que ese corazón deje de estar fibrilando y empiece de nuevo a latir. Y si no es necesario, nunca haremos daño, porque si no es necesario, como mucho se va a quedar analizando, va a quedar registrado lo que está ocurriendo en ese corazón, pero nunca, aunque le diéramos, nunca le podemos hacer daño a nadie. Con lo cual, es así de sencillo y manejable, y fíjate que es sencillo llevar a cualquier sitio. También para niños, ¿no, Adolfo? Sí, se puede hacer para niños. En el caso de niños que sean con menos de 20 kilos, de niños muy pequeñitos, hay otros electrodos, ¿no?, diferentes. Pero si tuviéramos estos, pues se coloca uno adelante y en vez del otro al lado, pues se coloca detrás para haber un poquito más de distancia. Claro. Pero en cualquier caso, date cuenta que el momento momento crítico, tengas marcapasos, seas niño, lo que sea, si está en una fibrilación, es una muerte segura en el 95% de los casos, porque no van a llegar, con lo cual tenemos que ayudarle con el desfibrilador. Una de las preguntas que más se repite por parte de los espectadores es si requiere mucho mantenimiento o si se puede estropear. Pues mira, el que tenemos nosotros, si veis un vídeo que tenemos en nuestra página web, lo puedes tirar de no sé cuántos pisos, lo puedes pisar con un coche, le puedes mojar, o sea, no se va a estropear. No obstante, si se estropeara, os lo cambiamos. Lo único que hay que hacer es cada 4 años que estamos pendientes nosotros, es cambiaros lo que es el electrodo y la batería, que es bastante económico, y es cambiar eso cada 4 años. Lo más importante es saber dónde está. Si lo tenemos en nuestra casa, tenerlo cerquita. Si lo tenemos en la comunidad de vecinos, pues en un lugar donde todos los vecinos lleguemos. Si lo tenemos en el trabajo, en el centro deportivo, donde sea, en un lugar, una vitrina, para que se vea, porque lo importante es el uso. Pero ya digo que el mantenimiento prácticamente nulo. ¿Y cómo lo pueden conseguir nuestros espectadores y qué ventajas tienen también? Pues mira, ahí tenéis un teléfono. A mí me encantaría que llamarais, además estamos encantados con toda la gente del Toro y con los del club. Felicito a Monchi, una señora del club, que compró uno para sus hijos, aunque los hijos digan que no hace falta. Ella dice, ya que escucha esto, no vaya a ser que le pase algo a mis hijos. Bueno, pues ahí tenéis un teléfono. Lo más importante es que nos llaméis para informaros. Aquí podemos explicar algo, pero lo importante es que llaméis para informaros. Si decís además que llamáis del Toro Televisión, vais a tener un 30% de descuento. Pero lo importante es que llaméis, oye, quiero toda la información, que me expliquéis bien todo, porque de eso se trata, que estéis muy bien informados.
Pues Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. un placer. Nos vamos como otro asunto. Este fin de semana, además de Podemos, al que hemos visto antes, también el Partido Popular se ha ido hasta Valencia en su acto de la Intermunicipal, donde consiguió reunir a José María Aznar y también al propio Mariano Rajoy, donde además Feijóo también nos ha dejado bastantes titulares. María Vallejo. Así es, Salo. Alberto Núñez Feijóo no solo ha dado este fin de semana el pistoletazo de salida a las elecciones el próximo 28 de mayo, sino también para todo el año electoral. Y lo ha hecho a lo grande porque ha logrado una imagen inédita que ha permitido al PP cerrar las heridas del pasado. Aznar y Rajoy han dejado atrás todo y se han unido para apoyar al nuevo líder del partido. Lo harán, según ellos, sin fisuras y para enfrentar a la extrema izquierda y a los enemigos de España. Y es que ambos expresidentes se han mostrado muy críticos, no solo con el gobierno, sino también con sus socios separatistas. El Partido Socialista no se presenta a las elecciones. Lo que se presenta a las elecciones bajo la apariencia del Partido Socialista es la coalición negativa de populistas de extrema izquierda, de secesionistas, de antiguos terroristas y todos, absolutamente todos, teniendo en común que están dispuestos a seguir ahí a cualquier precio. Se esconde una realidad bien distinta. La realidad destructiva de unos pactos por los que gobiernan España, los que quieren acabar con ella. La verdad es muy difícil de discutir y los hechos objetivos también. No solo han pactado con lo mejor y más ilustre de cada casa, no solo han blanqueado a lo más oscuro y turbio de la política española, sino que además les han dado lo que han pedido. Enumerar la lista de cesiones que se han hecho a esos socios con los que prometió que no iba a pactar nunca nos llevaría demasiado tiempo. Feijóo, por su parte, asegura que sale a ganar en las próximas elecciones generales frente a un gobierno cuyo objetivo, según parece, es romper España. Eso sí, ha anunciado que si no las gana dejará la presidencia del partido. Lo que parece que está claro es que el Partido Popular de antes y el de ahora se han unido para hacer frente a un único objetivo común: Pedro Sánchez y su gobierno. Gracias, Marien. Y además este lunes seguimos conociendo más informaciones sobre el caso Azud. Una de ellas la está llevando OK Diario en su portada sobre cómo diferentes anotaciones del sumario del caso Azud apuntan directamente a Chimo Puig. Lo que dice este digital es que el nombre de Chimo Puig, X Puig o solo Chimo aparece hasta en 7 ocasiones diferentes, pero en 3 de ellas en concreto son las que aparecen en las agendas intervenidas por la Guardia Civil a José María Cataluña, que es el ex tesorero del Partido Socialista Valenciano y también uno de los principales investigados en la trama Azud de corrupción de la Comunidad Valenciana. Además, también en otro periódico, en Libertad Digital, también se señala cómo Ábalos figuró en las listas electorales que estaban apoyadas en ese momento por esta trama de sobornos de la Comunidad, Francas. A ver, me parece que lo de Chimo Puig tiene un nombre y en teoría tenía un tipo de resolución no sé exactamente en cómo se llaman, pero en las normas de comportamiento de los partidos en España, que se llama dimisión, pero él sabrá lo que hace. Perdón, sí. Sin que eso quite importancia después a la parte jurídica que toque, porque eso no evita nada, simplemente evita hacer el ridículo. Sí. Al final los que daban tantas lecciones, ¿no? Pues son de nuevo financiación ilegal de partidos, pero eran las campañas de Carmen Alborch y de María Teresa Fernández de la Vega, o sea, no era cualquier cosita. Entonces estas personas han ganado gracias a ilegalidades hechas en el proceso electoral, en todo lo que es la financiación ilegal de partidos. Entonces, bueno, pues es muy grave, ¿no? Y las anotaciones de Chimo Puig, pues ya se verá, sí, seguro, ahí estará. Lo que será Chaca Rita Barberá por 300 euros o 500 o 3.000, no lo sé, que después se comprobó que no era verdad. En este caso parece que es verdad y era por mucho más. Es mucho más. Después de todo, exacto, después de todo lo que han hecho con los responsables populares, ¿no? Todo eso es presunto, ¿no?
Pero hay mucha página dedicada a lo presunto. Presunto, pero hay demasiado presunto ya, de tanto político, ¿no? En España. Mucha página de investigación con lo presunto y de la UCO y de la UCA y todo esto. Y habrá que buscar formas de evitar todo este tipo de corrupciones, ¿no? Pero tampoco se sacan nuevas leyes que permitan evitar absolutamente la financiación ilegal de partidos. O sea, tampoco se llega suficientemente adelante, y me imagino que es porque los propios partidos que están en el poder generalmente tampoco quieren llegar, ¿no? Porque los dos han caído en muchos, tanto PP y PSOE pues han tenido sus problemas. ¿Y por qué no lo quieren arreglar? Pues que lo arreglen. Yo creo que es lo que pedimos los electores, ¿no? Bueno, y ojo a los nuevos impuestos de Pedro Sánchez, porque publica y lo lleva en su portada del diario Voz Populi, como la Comisión Europea está viendo indicios de ilegalidad en esos impuestos a la banca y también a las energéticas. Bruselas ha admitido una denuncia contra esos nuevos impuestos de Sánchez, lo que implica que pueden vulnerar el derecho de la Unión Europea. El procedimiento puede tumbarlos y obligar a Hacienda, atención, a devolver lo recaudado. Además, esto lo conocemos después de que este fin de semana Ione Belarra volviese a cargar contra la banca y también contra Mercadona. La riqueza en España también tiene nombres y apellidos, compañeros, y les vamos a seguir nombrando, porque por mucho que ellos digan que son empresarios, cuando tú ganas 6.000 millones de euros en un año, 9.000 millones de euros en un año, tú no eres un empresario, eres un usurero. Mientras Ana Patricia Botín o el señor Torres, el presidente del BBVA, estén nadando en billetes de 500 euros mientras nuestra gente lo pasa mal, les vamos a seguir nombrando y les vamos a llamar lo que son: codiciosos y avariciosos. Cuando un gobierno, por deflactar el IVA, nos quita de los bolsillos, ¿cuántos millones son? ¿40.000? Pero si los que nadan en billetes de 500 son ellos. Y estos son los cómplices de Davos, pero si están en Davos encantados con la gente de Davos. Si tiene un presupuesto de no sé cuántos cientos de millones de euros. ¿Qué hablan? En billetes de 500. Estas chicas están mal de la cabeza. Por cierto, ser rico es malo. No, ser rico pues es claro malo. que no. Producir es que riqueza se han empeñado, es malo. Se han empeñado es que es malo. estamos mal de la cabeza. Están cambiando completamente las percepciones de las cosas. Estamos mal Ser de la rico cabeza. es bueno si además has hecho una buena acción, has hecho una buena empresa y has hecho riqueza para este país. Estás creando fantástico. riqueza. Y cuanto más rico seas mejor. y cuanto más hayas hecho por este país, mejor. A ver, ¿Qué les pasa? Mira, hay una noticia, tenéis que verla en el Telegram, que dice: un pensionista recupera más de 20.000 euros al reclamar el complemento por maternidad. Sí. Un señor que había tenido 3 hijos, que se había casado en el año 79, me parece, y efectivamente cuando se jubila, pues no dice que había tenido 3 hijos. Bueno, y el abogado le dice: no, si puedes reclamar el complemento por maternidad en este caso. 20.000 pavos. Así que os animo a todos los que os hayáis jubilado. Eso sí, tenéis que haberos jubilado. Mira, si eres hombre y has accedido a la pensión de jubilación entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021, 5 años, y que fuiste padre de 2 o más hijos, no dejes de leer esto, digo. 5 años. Entre 1 de enero de 2016 y febrero de 2021, los que os hayáis jubilado y hayáis tenido hijos, podéis ir a un abogado y reclamar la cantidad que os correspondía por lo que se llama complemento de maternidad. Es que es una sentencia de Europa que era para maternidad y para paternidad. Eso es. Pero Así no pueden que cobrar los dos, me parece. Bueno, si la cobra la maternidad, no lo puede cobrar. Consultar con el abogado para que seguro que Durán y Durán os lo arreglan. Y si no, también pueden consultar uno de los programas de Ana Gullo, de Abre los Ojos, que también contó este asunto, estos complementos, hace no sé si fue hace unas 2 o 3 semanas. Muchos mensajes preguntando por el soltero de oro, ¿eh? No creo. Hay chapuza, no, es distinto. Hay muchos mensajes. Aquí Franca sale con mujer. En fin, vamos con más cuestiones. El globo chino, que este fin de semana Estados Unidos lo ha... nuevo con la bandera LGTB, pues están convencidos los chinos que no se lo van a tumbar. Decía Trump a través de sus redes sociales que si él, que cuando él fue presidente de Estados Unidos no hubo ningún tipo de globo chino, dejando entrever que a lo mejor con Biden estas cosas pasaban más. Ahí está. La situación del globo de China
es una desgracia. La administración Biden solo es buena manipulando elecciones y transmitiendo desinformación. China tenía demasiado de respeto por Trump como para que esto hubiese ocurrido y, de hecho, conmigo en la presidencia nunca ocurrió. Hombre, lo que sí le ocurrió con él en la presidencia es que le robaron la presidencia manipulando elecciones. Trump, también tampoco has estado muy fino ahí, ¿no? Muy hábil preveyendo que eso. Te podía haber espabilado para que no te manipularan las elecciones, digo yo, quieras ser presidente. Es que hay algunos que, en fin, qué cosas. Y hablando de Estados Unidos, atención a lo que nos va a contar Gabriel Serrano, un templo satánico donde se permite abortar de forma gratuita. Vamos a hablar, Alba, de una noticia espeluznante. El Templo Satánico, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos y es no teísta, que no creen en un Dios absoluto y veneran a Satanás, desde hace unos años tiene el mismo estatus fiscal que las instituciones benéficas y la Iglesia en Norteamérica, pues ahora abren una clínica para realizar rituales de aborto en Nuevo México. Además de promover el asesinato de los no nacidos, ahora utilizan ceremonias para realizarlos. Y han elegido como nombre de la clínica Aborto Satánico de la mamá de Samuel Alito, así se llama el juez de la Corte Suprema que devolvió el poder a los estados para regular el aborto. Y van a proporcionar abortos gratuitos como, dicen ellos, medicamentos religiosos. Además, Alba, esta organización, por llamarles algo, han abierto clubs de Satán para niños, para adoctrinarlos en su ideología. No solo están matando niños, sino que lo hacen en modo ritual. La verdad que no se entienden estas cosas y se debe terminar con estas sectas, que es lo que son. Promueven el odio y la muerte y están destinados al infierno. Gracias, Gabriel. Y además, recientemente, lo leía este fin de semana, en Nueva York, se erigió una estatua con simbología también demoníaca y proabortista a las puertas del Tribunal de Apelación. Cada vez estamos conociendo más noticias de este. Como mínimo, qué mal gusto, ¿no? Pero Dios perdona siempre, los hombres algunas veces, y la naturaleza nunca. Así que en ese tema del aborto, pues lamentablemente el que lo ejecute, el que lo promueve, el que lo procura, pues sufrirá las consecuencias. Pero no porque yo quiera que eso sea así, sino porque lo natural, la naturaleza, te pasa la factura de haber luchado contra ella, de haberte opuesto a ella, ¿no? Y claro, matar a un ser humano tiene consecuencias, ¿no? Es una cosa inocua, es una cosa inicua y tiene consecuencias. Eso les guste o no les guste a los del PP y a los del PSOE y a los de Podemos. Totalmente. Vivimos la aberración de hacer festejo laico del niño nacido y no nos damos cuenta que 15 días antes o 20 días antes tienes derecho a que al que está por nacer no nazca Hoy jamás. Hoy mismo hablan de que el Tribunal Constitucional va a manifestarse en el sentido Mañana de que empezaba a estudiar ese recurso del aborto. Bueno, veremos si se puede manifestar el Constitucional sobre esto, porque hay tres magistrados que podrían ser recusados, que tiene que decir Cándido de Pumpido, eso es, y podrían no tener quórum y ni siquiera llegar a estudiar este recurso del aborto, quedando en el cajón. Lo que están planteando es que el nasciturus no tiene derecho a nacer. No tiene. El nasciturus no tiene derecho a nacer. Eso es muy raro que lo haya hecho el ponente que había, ¿eh? Sí, es raro, pero eso es lo que hemos podido leer hoy en la prensa, ¿no? Vamos a ver si es verdad o no. Pero vamos. Si hay algún derecho que tiene el nasciturus es justamente a nacer, ¿no? Igual que ese mismo nasciturus, si es hijo de una reina, tiene derecho a la corona. Es que si fuera así habría que cambiarle el nombre, ¿no? Sí. Llamarle nasciturus a uno que no tiene derecho a nacer. A nascir, es una gilipollezina o algo parecido. Nascidubius. No sé, habría que poner no naciturus, como mínimo, ¿no? Nacimuertus. Bueno, la ponencia con la que tendría que arrancar mañana el Constitucional es la de Enrique Arnaldo, que si no me equivoco la contaba Teresa en OK Diario hace apenas unos días, que mostraba, bueno, como si proponía esa validación parcial de la llamada ley de plazos, pero manifestaba la inconstitucionalidad respecto al artículo 17 al considerar que no garantizaba que hubiese un consentimiento informado suficiente por parte de la mujer. Y algo del derecho también, del derecho al aborto también salía. Sí. Oye, un recuerdo a nuestros restaurantes favoritos. A Iyumbe de Alcobendas, que ahí está Josean, a Iyumbe de la Castellana, en el 172, al lado de Alberto Alcocer, al restaurante de nuestros amigos del Paseo y al Punto, que se come de maravilla, bueno, por lo menos, y a la Posada de la Villa, todos nuestros amigos restauradores. Y al de los niños, ¿no?
Y al Torreón. El Torreón del Pardo. Y ahí está nuestro amigo Recarey. Sí, que se come, por cierto. Además los niños ahí se lo pasan pipa. Bueno, ahora que ya ha llegado la hora de comer, no hay mejor forma de despedirnos por hoy, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de la mañana de hoy. Nos despedimos, pero antes de nada, el Telegram de Julio Ariza el Toro, donde a lo largo del día de hoy va a estar informándole sobre diferentes cuestiones y va a estar compartiéndole además vídeos que nos dobla Sandro de lo que está sucediendo en todo el mundo. Hoy tenéis cosas francamente interesantes. También lectura obligada, Rebelión en la Granja y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Horcajo. Les vamos a poner además el número de teléfono de nuevo del Club de Amigos para darse de alta o bien para formar parte del público de esa gira del Gato al Agua que va a recorrer España, ya sean del Club de Amigos o no, pueden disfrutar del Gato en directo. 91 616 24 64. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les veo mañana a las 12 aquí en Dando Caña. Que tengan un feliz lunes.